felicitaros el año, porque hasta el 31 de enero se puede felicitar el año. Para mí es un placer estar un año más aquí en la presentación del estudio. Es un hito súper importante. Siempre ha sido muy importante a nivel del proceso de internacionalización de las empresas, y que además consideramos que en el contexto de incertidumbre en el cual nos estamos moviendo va a ir a más. ¿Por qué va a ir a más? Porque por un lado te permite reducir el coste de la inversión, con lo cual eso siempre es muy importante, y por otro lado porque te permite tener un socio local que te permita sobrevivir a la adaptación cultural de cada uno de los mercados a los que vas. Más teniendo en cuenta ese gran término que está de moda ahora, que es la seguridad económica, que todo el mundo está luchando por ella y que va a hacer que la implantación en esos mercados tenga que ser cada vez mayor para poder hacer negocio en ellos. Como decía, el modelo de franquicia es muy importante para el sector empresarial español. Tenemos 311 marcas fuera en más de 140 países, con casi 19.000 establecimientos. Los principales países pues, en los que están, como veremos en esto, muchos son europeos, como es normal. El mercado único es súper interesante para esto, y pues de ahí que nuestras empresas están presentes en Portugal, Italia, Francia o Alemania. Pero también hacemos nuestros pinitos en México o Argentina, y uno de los países que más ha crecido es Chile este año. Sectores, pues los sectores al final están en aquellos sectores donde España tiene un sector empresarial más potente, como puede ser la moda, el canal Horeca o la belleza y la estética. Es un sector y un canal que se caracteriza por su innovación, tanto en términos de logística como de comercialización como de marketing, y estar siempre al servicio de los clientes, y es una de las cosas que los socios extranjeros valoran mucho las franquicias españolas. Dicho esto, ¿qué hace ICEX por el sector de las franquicias y qué podemos hacer por vosotros? Porque muchos estáis aquí porque os hemos invitado, pero no tenéis muy claro qué hacemos por el sector exterior a veces, por mucho que llevemos ya 42 años haciéndolo. Por un lado, tenemos, junto con la Secretaría de Estado de Comercio, 105 oficinas por todo el mundo que os pueden asesorar de dos maneras. Si vamos a los dos principales puntos de dolor que siempre tenéis con una empresa cuando está buscando salir fuera con modelo de franquicia, por un lado os podemos ayudar a buscar financiadores o máster franquicias en cualquiera de estos países, ¿vale? Y en segundo lugar, cuando os estáis enfrentando a plantearos qué país os interesa más, os podemos ayudar también a identificar y haceros un estudio de mercado de ese país para ver hasta qué punto os sirve y de ese sector en el que estéis, pero también tenemos un listado de proveedores legales, de recursos humanos que os pueden ayudar, porque ya están filtrados a que cuando os enfrentéis a ese mercado sea lo más fácil posible. La colaboración con la Asociación Española de Franquicias, pues como desde el informe lleva desde 2002, yo creo que lleva casi los 42 años del ICEX, más o menos. Para nosotros fue un hito muy importante para la Secretaría de Estado de Comercio el otorgarle la placa al mérito en el comercio en el año 2023, puesto que siempre ha sido una asociación muy proactiva en la promoción del sector, o sea, del canal de las franquicias en todo el mundo. Sin más, pasamos, yo creo que ya es, Juan Carlos, al estudio, ¿no? Yo te dejo. Pues muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias, Pablo. Pues nada, vamos a presentar a las personas que se van a encargar de dar los datos de este informe La franquicia española del mundo 2024. Luisa Masuet, presidenta de la Asociación Española de la Franquicia. Luisa, ¿sí? José Antonio Guerrero, director de Desarrollo de Negocio y Empresa de Cajamar, entidad que patrocina el informe y que le agradecemos un año más ese patrocinio. Y Eduardo Abadía, que es el director ejecutivo de la Asociación Española de la Franquicia. Ellos nos van a, Pablo Conde, por supuesto, subir los cuatro. Y nada, a la conclusión de la presentación de los datos de este informe, pues están abiertos a atender vuestras preguntas. Muchas gracias. Luisa, cuando quieras. No sabía si tenía que ponerme atril o no, pero veo que estamos en familia. Bueno, pues primero agradeceros vuestra asistencia hoy aquí. No sé si hay un poco como de acople, ¿no? No. Agradeceros vuestra asistencia, daros los buenos días y sobre todo agradecer lo primero
a Pablo Conde como representante del ICES, que nos haya dejado otra vez un año más estas instalaciones. Vamos a presentar hoy el informe de la franquicia de la marca española, de la franquicia española en el mundo. Sabéis que es un informe estadístico, un informe que a mí me gusta decir que es una especie de radiografía de lo que ocurre en la franquicia fuera de nuestras fronteras, ¿no? El número de enseñas que hay, ya nos ha adelantado algún dato Pablo, los países en los que están, a qué actividades se dedican, cuáles son los sectores, aquellos que son más importantes para esta economía. Para mí es un orgullo poder presentar este informe después de 22 años que lleva la asociación, que como bien ha indicado Pablo, pues es un esfuerzo importante para una asociación pequeña como la que tenemos. Y aquí sí que tengo ya que agradecer a mi compañero José Antonio Guerrero, representante o director de internacionalización de Cajamar, porque sin él, desde luego, sin el apoyo económico que nos presta, pues esto no sería posible. Es un informe que, como digo, lleva 22 años publicándose y que cada año pues, intentamos añadir algún dato más para que sean las cifras más relevantes. Y es un orgullo, primero, porque no hay ninguna otra asociación que lo haga, somos pioneros en esto, y sobre todo porque tanto instituciones como las administraciones públicas nos tienen como referente. Entonces, creo que es algo que, además de a los socios, les puede interesar a muchas otras compañías que puedan tener interés por internacionalizar. En cualquier caso, el estudio refleja que tenemos un número importante de marcas que están en 140 países y sin querer darles tampoco hacer mucho spoiler, sí que les diré que sigue un poco el mismo patrón que tenemos en la franquicia española en cuanto a sectores. Es decir, que los sectores más importantes o los que tienen más locales fuera son aquellos, igual que en la franquicia española, los que se dedican a moda, a restauración, a Canal Oreca y a belleza. Pero dicho esto, también hay otras empresas, otros sectores que, lejos de estos, estos sectores que son casi los que tienen más de la mitad de facturación de la franquicia, están emergiendo y están haciendo algo muy importante, que es tener una presencia importante en otros países. Después tenemos una mesa redonda que me parece muy interesante porque no solamente combina el sector de la restauración y de moda, sino que hay otros servicios como las reformas de casa o las escuelas de inglés que están demostrando también tener pues, unos resultados excelentes en países donde realmente no es fácil entrar. La franquicia diría que es un negocio que es competitivo, y competitivo porque tiene unas ventajas tanto para el franquiciador como para el franquiciado. Pero si tuviera que, de alguna manera, decir cómo es la franquicia, cuáles son aquellas características que la hacen exitosa, para mí son dos. Una es la agilidad para poderse adaptar a los nuevos mercados. Fíjense ustedes que la franquicia, aunque está determinada por un modelo de negocio, cuando se está fuera, cuando se va fuera, cuando se hace la apuesta de ir a otro país, hay veces que hay que cambiar el gusto a pequeñas cosas del modelo de negocio, pero el producto o el servicio tienen que adaptarse al gusto del mercado al donde vamos a tener que ir. Y eso no es fácil. La franquicia lo puede hacer precisamente porque tiene esa agilidad, porque normalmente es más creativa, es innovadora y luego tiene una flexibilidad y una adaptación que quizás otros negocios carezcan de ella. Por tanto, creo que es un modelo exitoso, competitivo, y si vemos cómo está la evolución de la franquicia española fuera de nuestras fronteras, vemos que hay una tendencia también al alza. El repunte, digamos, el punto álgido de la internacionalización fue justo antes de la pandemia. Por razones obvias, eso cayó. También hubo después pues, una crisis importante energética, unos costes muy altos de materias primas, pero sin embargo, y a pesar de todas las dificultades, la franquicia consiguió mantenerse e incluso pues, ir superando, ¿no? Actualmente tenemos en torno a más del 27% de empresas que apuestan también por no poner todos los huevos en la misma cesta y en buscar el mercado nacional, sino que buscan consumidores también fuera, y creo que es muy loable el reconocer el esfuerzo que hacen, porque si es difícil sacar un negocio adelante, pues no me imagino como yendo a otros países donde hay una normativa completamente diferente y a lo mejor unos gustos e incluso unas exigencias y un conocimiento del socio, del franquiciado, que es el que tiene que desarrollar el mercado, que me parece pues, importantísimo reconocerlo.
y con esto, sin querer tampoco dar muchas cifras, porque luego ustedes no se van a leer el informe, otra vez agradecer al ICEX su compromiso por todos aquellos que arriesgan, que es difícil arriesgar, ¿no? Pero lo ha comentado antes Pablo, usen también los servicios que hace el ICEX, porque muchas veces son instituciones que hacen cosas estupendas, pero que un tanto desconocidas para el público y para las empresas en general. Agradecerle al ICEX su compromiso, por supuesto a José Antonio Guerrero por su apoyo siempre a la asociación y a los socios, y, bueno, y a ustedes por seguir confiando en nosotros. Muchas gracias. No sé si... Sigo yo. Nos falta el maestro de ceremonias, no sé si es José Antonio Guerrero. Pues empiezo dando las gracias al maestro de ceremonias, a Juan Carlos, a Eduardo Abadía, a ti, Luisa, un año más, y a ICEX, Pablo, por permitirnos estar en nuestras instalaciones tan estupendas. Ya llevamos unos cuantos años presentando este informe y la verdad es que cada vez más enriquecedor, y sobre todo en estos años que tantas cosas han pasado, ¿no? Yo voy a poner un poco en énfasis la parte positiva, que es mucha, y luego también un poco el año 24 ha sido un año excelente para las franquicias, otro año más, y poner sus fortalezas y también poner el foco en el 25, qué es lo que nos deparará, ¿no? Y cómo lo vamos a abordar. Yo creo que estamos en un contexto en el cual cada vez pasan más cosas en menos tiempo. Yo creo que ahora mismo, si reflexionamos, lo que pasaba antes en una generación, hace 30 o 40 años, pues se ha comprimido muchísimo más, ¿no? Es decir, pasan muchísimas cosas que a veces no ponemos en perspectiva, ¿no? Desde el año Cajamar, como entidad financiera, aboga por el proyecto, por la fórmula de franquicias, por muchas cosas, ¿no? Primero porque minimiza el riesgo y por lo tanto nos da cierto confort no solamente a los franquiciados sino a los franquiciadores y franquiciados. Y quiero diferenciar entre esos perfiles porque para muchos ha sido un elemento de emprendimiento con una estructura mucho más de confort. Es decir, hay mucho emprendedor, mucho empresario que de forma circunstancial o con un objetivo muy claro inicia su actividad empresarial pues a través con el paraguas de una franquicia. Y quiero poner en valor porque además desde el punto de vista de financiación a nosotros estos proyectos una vez testados pues nos dan una habilidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque dentro de un contexto de cambio tan profundo da mayor conocimiento del mercado. Es más fácil que con estas economías de escala se aporten mucho más las nuevas tecnologías tan necesarias, ese conocimiento del Big Data y de qué es lo que hace y cómo consume el cliente en los diferentes territorios, y a eso podemos añadir también un poco todo lo que nos puede sobrevivir con la inteligencia artificial. En un contexto así, un empresario solo o un emprendedor solo pues puede tener mucho más elementos de riesgo e incertidumbre. La franquicia, en los diferentes sectores en los que pueda haber, es un contexto en el cual da confianza, proyección y crecimiento tanto al franquiciador como al franquiciado. De hecho, los últimos análisis que se han hecho, o hemos ido en estos últimos años viendo, es uno de los segmentos o forma empresarial en la cual en momentos de crisis o de ralentización tiene una mayor resiliencia desde el punto de vista de empleo, por ejemplo. Es uno de los modelos que más puede resistir a situaciones de incertidumbre económica. También haciendo referencia a los datos, y no voy a adelantar muchos más, pero sí poner en relevancia, el año 2020, como para muchos sectores a nivel de la franquicia, supuso un antes y un después. Bueno, pues todavía no se han recuperado, aunque ha habido ya un punto de inflexión, el número de enseñas que a nivel internacional están creciendo. Estamos en 311 cuando el máximo creo que fueron 353 en el 2019. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que aguanta bien, pero que los impactos pues los percibe. En este 2025 pues es una fórmula pues, que puede ser y es de alta resiliencia y de posibilidad de crecimiento ante las situaciones de contexto internacional que tenemos, ¿no? La vuelta al proteccionismo, el problema arancelario, con la geopolítica que va a pasar. Ya hemos amortiguado la situación sobrevenida por
por los diferentes conflictos internacionales. Es decir, yo creo que es un contexto internacional socioeconómico en el cual la fórmula de la franquicia, de nuevo, pues probablemente, y estoy seguro de ello, pues se pondrá como una fórmula de éxito. Pido disculpas por la voz, tiene que ver con algo tan inusual como es los resfriados, y ahí Cajamal pues seguiremos en ese contexto financiando a estos proyectos a los que la experiencia ha sido muy buena en todos estos años. Y poco más. Gracias, José Antonio. Bueno, la verdad que cuando uno tiene que decir algo al final, pues tiene la ventaja que sabe lo que han dicho los compañeros, pero se le queda bastante limitado la posibilidad de no repetir los datos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar dar algún toque adicional a todo ello. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ICES, por supuesto, por el apoyo, ya no solo institucional, sino de apoyo a las empresas, apoyo a la asociación y apoyo al sector del mundo de la franquicia en España. Ellos saben, como decía, 40 y tantos años, no lo sé, porque el ICES tenía más años que nosotros en ese aspecto, no quiero ser más joven que ellos, pero sí que es cierto. Pero desde el año 96, ininterrumpidamente, hemos estado haciendo planes internacionales. Curiosamente, es uno de los detalles que el director general ha nombrado a Chile. Yo quiero hacer un específico de Chile, porque el año 96 estuvo España por primera vez, fue al Hotel Hyatt en Santiago de Chile, y no volvimos a ir, y el 80% de las marcas en Chile eran americanas. Curiosamente hoy, después de unos cuantos años, podemos ver cómo el octavo país donde más ha crecido la marca española fuera es en Chile, con lo cual evidentemente eso es un tema muy positivo de cara a cómo cambia la situación en unos cuantos años. No se puede crecer de una manera exponencial, el hecho de atacar los países tiene que hablar de la profesionalidad de la marca, no se puede ir a un país aquí vengo, aquí hago, hay que tener una estrategia de crecimiento, un formato de crecimiento, un conocimiento del mercado y sobre todo algo que yo llamo que es la adaptación al mercado. Tú puedes ser muy triunfal, puedes ser un gran franquiciador en tu país, pero lo que tienes que ser franquiciador es al país que vas. Por lo cual, lo primero, respeto, aprender y sobre todo adaptar todo aquello que tú en tu país, al país que vas a ir para no cometer errores y que tu marca se perjudique y tengas que buscar un nuevo socio. Como decían mis compañeros, a partir del año 19, que fue, bueno, el año 2020, que fue cuando cuando empezó todo lo de la COVID, pues ahí hubo un parón global a nivel de desarrollo de marcas españolas que estuvieran fuera. Es más, ese año teníamos previsto, y el ICE lo sabe, 6 marcas que íbamos a ir a la Feria de París y suspendieron todas, como os dijo, y hubo un parón hasta el año 2023. Curiosamente, después de 3 años que ha pasado, 4 años que todos hemos sufrido de una manera muy dura, tanto personal como profesional, hemos conseguido que haya 6 marcas más que están saliendo a mercados exteriores, cosa que evidentemente el año 2019 nadie nos lo podía decir. Primer punto. Segundo, que estamos 140 países. Eso estábamos en el año 2019, con lo cual hemos recuperado en 5 años la salida de marcas españolas. Es verdad que los mercados que han acometido se han cambiado, porque evidentemente las empresas han reenfocado aquellos mercados que por un motivo o por otro era más interesante el poder estar, ¿no? Y hay sectores donde, por ejemplo, lo decía el director general y nuestra presidenta y José Antonio, pues el tema de la moda, restauración, servicios, pero no nos damos cuenta que hay un sector como el de alimentación que ha crecido de una manera muy importante y que tiene un número de establecimientos súper importantes, ¿no? Y que evidentemente pasa a ser uno de los sectores con más futuro, con más crecimiento a nivel estratégico. En el sector de la moda, que siempre me dice, oiga, ¿y por qué la moda? Bueno, pues primero que somos grandes defensores de la moda, como no puede ser de otra manera, porque han sido los pioneros y los que son la lanza a nivel internacional. Pues hay otro tipo de formatos que la sociedad, pues vas a locales más grandes, con lo cual hay menos unidades, con lo cual puedes crecer menos. Eso es una relación, eso es un punto de análisis que es importante. Y luego otro punto, el tema de la venta online. Quiere decir que nos entendemos o no, no es que la moda esté mal, sino que hay otros canales que hacen, que complementan en un momento determinado la venta online y que hacen que el número de unidades pues se trabajen de otra manera. No es que esté mal, sino al revés. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Siempre en España se hablaba de Portugal como un mercado casi diríamos no hermano, pero doméstico, pero es otro país que hay que saber
estar en Portugal. No se piensa uno que por llegar a Lisboa llegas antes que a Barcelona, pero el problema es que Barcelona no tiene nada que ver con Lisboa o con España. Es decir, Lisboa tiene una peculiaridad, unos sectores que son los que se tienen que adaptar. Es el número 1 y estaba Estados Unidos con el número 2. ¿Qué ha pasado a nivel de países de este ranking? Pues que Francia ya, aparte después de México, que lógicamente México es un gran país y que nadie lo va a descubrir, está ya Francia como el tercer país más importante a nivel de unidades en España, ¿no? Y sobre todo de marcas españolas fuera. Es decir, que ese es otro tema muy importante. Nuevos mercados europeos muy potentes, muy exigentes, y que eso es así. Hay otros mercados latinoamericanos, pues como es Brasil, es otro monstruo del mundo de la franquicia, que es verdad que la franquicia española ha tenido dificultades porque no es fácil, por un problema de idiosincrasia, de muchas cosas, en general, de poder meterse en la marca española, ir a Brasil, pero también se están dando pasos, y sobre todo los más importantes son que, algo que les decía anteriormente, es que la marca tiene que estar muy consolidada, porque no es lo mismo ir a Portugal, aunque esté cercano, que ir a Brasil a 10.000 o 12.000 kilómetros de distancia en ello. Y sobre todo porque la fórmula no es lo mismo. Portugal puedes atacarla, luego lo veremos en la mesa redonda, con un socio o directamente desde tu país, pero a Brasil no lo puedes hacer porque te implica un nivel de inversión altísimo, la falta de estructura, la falta de velocidad a la hora de crecimiento, y tienes que buscarte un socio o dividir el país en distintas áreas. Y eso es uno de los temas que todos los que hemos ido, y tengo aquí viejos conocidos y amigos, por supuesto, que los hemos hecho en el mundo de la franquicia, que también hay que decir, que el mundo de la franquicia tiene sobre todo que hace, aparte de negocio, hace también amigos, y son amigos para toda la vida. Creo que eso es muy importante también, ¿no? Y eso es así. Y luego algo que, aunque hoy no nos incumbe, pero quiero dejar un detalle, es sobre todo porque hay que hacer que España también, después de salir, me preguntaba antes una periodista, una compañera, ¿por qué es importante el estudio de España, el mundo de la franquicia en España fuera? ¿Por qué? Porque aparte de difundirlo, hace atractivo el poder venir a España, con lo cual marcas extranjeras que quieran venir a España tienen un informe para que vean dónde está la marca española, y como tienen el estudio de la marca el estudio nacional, pueden hacer venir a España conceptos que igual en un momento determinado no lo tenían previsto. El año pasado vinieron 2 pabellones a la feria en España, que fueron Argentina y México, y este año ha venido Brasil. Fijaros, así de una forma tal. Es decir, que creo que es un tema muy importante y que evidentemente habla de las 2 direcciones que yo creo que son importantes a la hora de valorar, con lo cual yo termino aquí mi intervención diciendo que son datos muy positivos. A nivel de locales hemos perdido pues un 2,3%, pero es normal, aunque está claro que el tiempo hará recuperar los datos, o muy cercanos a los datos del año 2019, destacar el número de países, destacar el número de redes, que ha crecido un 2,3%, y sobre todo de sectores que en un momento determinado están aumentando y están dando los primeros pasos a salir a mercados exteriores, con lo cual por ese lado mucho más que decir. Y sobre todo, antes de pasar a las preguntas, lo que sí quiero es agradecer el hecho de la presencia aquí de distintas instituciones empresariales. Estamos hablando de COE, estamos hablando de Madrid Foro Empresarial, estamos hablando de embajadas o representantes de embajadas de países como México, como Brasil, como Francia. Creo que eso es muy importante, que estén involucradas en nuestro sistema, involucradas en ello, y por supuesto a todas las instituciones que de alguna manera hacen que el sistema de franquicias en España crezca. Marcas, instituciones, entidades financieras y organismos que de alguna manera u otra hacen que el sector se conozca. Por mi lugar, seguro que me olvido de alguna institución, no quiero dejarlo pasar, pero evidentemente también quiero saludar a mi amigo Enrique, que hace una labor extraordinaria con el tema de la fundación, y quería que estuviera aquí para que conociera mejor el mundo de la franquicia, que también es muy importante, y sobre todo al director general de la Feria de España, que el proyecto FIS que se puso en marcha este año, y que esperemos que sea no solo nacional sino internacional, y que vamos a atacar a mercados europeos y latinoamericanos para hacer que España a corto y medio plazo sea un país de referencia, como son otros países como es Francia, es Brasil o Estados Unidos. Muchas gracias.
Bueno, ahora queda lo fácil, que es preguntar. Y lo difícil que es contestar. No sé si hay alguna pregunta en los profesionales, por supuesto, y saludar a todos los medios de comunicación que están hoy directa o indirectamente conectados con nosotros. Que sepáis que se está retransmitiendo por la página web. Enrique. Una pregunta a todos, ¿no? o un comentario. Soy Enrique Grande, director general de Envera y responsable de la Mesa de Responsabilidad Social Competitiva de Madrid Foro Empresarial. Estamos en un mundo en el que el concepto ESG, ¿no? Environmental, Social and Governance en inglés, pero que al final es medio ambiente, gobernanza, y la S, el componente social, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar las instituciones con un componente social, las ONGs dedicadas a esto, a la franquicia para que también cumplan los objetivos que desde desde el gobierno, desde el Estado se está tratando de fomentar muchísimo? No solo los ODS, sino también esas memorias en las que hay que aclarar y decir de verdad qué es lo que se hace del componente social. ¿Cómo podemos ayudar? Porque estamos abiertos al mundo de la franquicia. Pero te voy a contestar yo, voy a intentar por lo menos hacerlo. Yo creo que has sacado un punto importantísimo y como todos sabemos, las empresas ahora se valoran más por esos componentes más que por los resultados financieros, que los resultados financieros, bueno, pues se les presume, ¿no? Que cuando hay una empresa se presume y se espera que esta empresa pues tenga unos buenos resultados económicos y gane dinero. Lo que ya no es tan frecuente es que las empresas también dediquen recursos a mejorar, de alguna manera lo voy a poner así en grande, ¿no? El mundo, ¿no? A tener unos componentes que no tengan nada que ver con el dinero. Yo creo que aquí la franquicia tiene un problema y tiene una oportunidad también. El problema es que la franquicia tiene una persona, una entidad que es la empresa franquiciadora, el franquiciador, que es el que tiene que hacer replicar su modelo de negocio. Y luego tiene unos franquiciados que son empresarios independientes. Creo que es el deber de la empresa franquiciadora el empeñarse también en que su empresa tenga un componente social, tenga una gobernanza que sea transparente, que trabaje con ética, que tenga unos valores, pero eso es lo que tiene que transmitir a sus franquiciados y de alguna manera tiene que velar para que sus franquiciados cumplan también con el modelo de negocio que les impone la franquicia. Por tanto, digamos que es la obligación del franquiciador cumplir con esos parámetros y hacerlos cumplir a los franquiciados. Y es una cuestión, yo creo que de tiempo, y es cultura corporativa, y es la cultura que se tiene que ir transmitiendo a todas las unidades de negocio para que ellos también tengan esa labor social. Y me consta que hay muchas empresas que ya lo hacen, es decir, que estamos en el buen camino. Es una cuestión de tiempo que intentaremos también, desde luego desde la asociación estamos comprometidos a que eso se publicite y se diga. De hecho, hay algún proyecto también para, de alguna manera, hacernos eco de aquellas empresas que tienen o que colaboran con fundaciones o que puedan, de alguna manera, hacer cosas que tengan que ver con la responsabilidad social corporativa, que también se publicite, que es algo que hasta ahora tampoco se ha hecho. La verdad es que como presidenta no lo puede decir ella, pero lo tengo que decir yo, porque ella es muy humilde y evidentemente no lo va a decir, pero yo creo que sí, y me ha dado un poco el capotazo en el momento de entrar, es que yo creo que hoy en día el consumidor final, es decir, todos nosotros, somos mucho más sensibles a este tipo de cosas, como somos más sensibles a otras, ¿no? Que no nos damos cuenta y nos van pasando, ¿no? Es decir, antes cuando ibas tú a un restaurante, pues oiga, que fuera uno que tuviera un problema de ámbito digestivo, pues no se valoraba. Hoy no hay un restaurante que no tenga evidentemente adaptación a esa situación. ¿Cómo no va a poder ser en el área social? Es decir, ¿por qué gente como la que tú representas, como otras instituciones, no pueden estar al frente de franquicias? De hecho, ya han sido franquicias conocidas a las cuales se les ha reconocido la labor social que ellas hacen. Imaginaros la labor que hace su marca, McDonald's, por ejemplo, con el tema de la fundación, ¿no? Compañía. Es decir, evidentemente son muy sensibles, hay que tal. Y yo estoy convencido, y eso es mi opinión, como de día a día, como consumidor final, que uno cuando va a un local o un establecimiento tiene cada día más claro quién participa, qué ayuda y cómo colabora en este tema, ¿no? Y eso hace que el consumidor final elija entre un sitio y otro.
Y eso parece que nos da cuenta, pero es verdad. Es decir, cuando alguien apoya a este tipo de gente, a este tipo de miembros de la sociedad, se hace más fiel a esa marca y sin darse cuenta va a ella. Yo no sé si a vosotros a nivel particular os lo ha pasado, a nivel de empresa a vosotros, pero que es verdad. Tú tienes a alguien que da y que apoya, que ayuda y que integra también, y eso está, ¿no? El grupo Envera es uno de ellos, hay muchos, por supuesto, estás tú, por supuesto, está también el grupo de la ONCE, con el grupo Ilunion, que también es miembro de la E, y vamos a colaborar de una manera, va a haber una mesa específica de este tema, lo mismo que se van a tratar otros temas que no tienen nada que ver con ellos, pero que yo creo que son fundamentales de cara al futuro, ¿no? Como es la ciberseguridad. Hoy hay grandes profesionales con nosotros, hoy aquí presentes, porque eso es un tema que preocupa mucho a la sociedad. Es decir, no tiene nada que ver con lo que tú has dicho, Enrique, pero sí que es verdad que eso pronto o tarde a las empresas nos va a afectar, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es no ser pioneros, pero sí estar preparado para poder acometer a estos retos que las marcas, los franquiciados y las marcas franquiciadoras van a tener. Enrique, yo voy a añadir una cosa más, da para mucho la pregunta, pero voy a ser muy escueto. Nosotros como cooperativa de crédito somos economía social y pertenecemos al CEPES, o sea, abogamos por una forma diferente de económicamente hacer los proyectos viables, no desde el punto de vista medioambiental, que también energético, sino también social, ¿no? Y ahí sí quiero poner un punto de inflexión importante en la parte de las franquicias. Las franquicias son establecimientos que en muchos casos están manteniendo muchos empleos en localidades que necesitan de ese entramado económico. Es decir, nosotros estamos con mucha inquietud en esa España vaciada, como caja rural que somos, y en esos sitios donde la actividad económica genera mucha riqueza. La franquicia es una de ellas. Muchas de las calles comerciales de este país se siguen manteniendo gracias a las enseñas de muchas franquicias, y no tiene que ir uno nada más que a cualquier capital de provincia y ver qué es lo que pasa. Unos pueden decir que eso es malo, otros pueden decir que eso es bueno. Detrás hay mucho empleo y mucha creación de riqueza en entornos familiares. Podéis ir a yo ayer estuve en un establecimiento, muchos primeros empleos de muchos jóvenes son en locales franquiciadores. Y yo creo que ahí está, y el calado que tiene y la herramienta de crecimiento exponencial en ese sentido, la franquicia es muy potente, como comentaba Luisa. O sea, una directriz de sostenibilidad social en un franquiciador con muchos puntos de venta tiene un impacto muy, muy, muy potente. Bueno, lo único que quería comentar. Y perdonad por el constipado. Creo que estás mejor ya, ¿eh, José Antonio? Vas mejorando. Pues sí, voy mejorando, sí, ostensiblemente. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera animarse a hacer alguna pregunta sobre los mercados? Ya más el tema del informe concreto de la internacionalización sobre las entidades financieras, que da mucho juego y esas cosas también. Parece que se anima alguien. Ah, no. Bueno, no lo sé, si no hay ninguna... Pablo, ¿quieres contar alguna cosa, añadir algo? No, porque yo creo que lo interesante también es la mesa redonda que viene después con casos prácticos y darle pie ya. Bueno, ya desde hace varios años, y la pionera fue con ICES en concreto, organizamos que, aparte de presentar el informe, que ya lo tienen todos los medios de comunicación, y de hecho hay varios profesionales que están hoy con nosotros, pero que todos han recibido evidentemente tanto el informe como todo lo que se está viendo hoy aquí. Se está retransmitiendo por el canal de la página web de la propia asociación, y se enviará a todos los socios, por supuesto, y a todos los representantes que están hoy aquí. Lo que sí que es verdad que lo más interesante era un poco, y ya no solo hablar, sino las empresas que hablen, aquellas empresas que están en distintos mercados y que en aquel caso hablen de su experiencia a la hora de entrar, los problemas, no problemas, cómo han tenido que cambiar, cómo han sabido que adaptar, todo aquello que ellos crean oportuno, y ahí está. Y para eso montamos una mesa redonda en la cual elegimos marcas que, en base al estudio comparativo de dónde están las marcas en los últimos años, han crecido, y entonces aprovechamos esas marcas para que expliquen esa entrada en esos países, cómo ha sido su entrada y su desarrollo, ¿no? Y sin más, yo creo que a partir de ahora le daremos el paso a la directora y coordinadora Jara Villá, que es la periodista que va a coordinar esta mesa. Agradecer tanto a José Antonio, Luisa, a Pablo, y que ella nos presente qué empresas van a venir. Jara, cuando quieras, y nos lo presentas. Muchas gracias a todos. Gracias.
buenos días. Saludamos tanto a las personas que están asistiendo a este acto en directo como a quienes nos están siguiendo de forma online. Y vamos a hacer efectivamente, Eduardo, ese ejercicio, pues siempre muy interesante de ver en casos prácticos cómo empresas que ya se han lanzado a la internacionalización, ¿no? Pues cómo lo han hecho, cuáles han sido sus resultados, porque es muy interesante aprender de los éxitos y también, bueno, de los fracasos o de los giros que han tenido que hacer por el camino. Eso es algo que no tiene precio, ¿no? Así que vamos a presentar en primer lugar a Eric Robina, que es director de Industrias Creativas de esta casa de ICEX. Eric, para que donde quieras, muchísimas gracias. Y enseguida nos contarás qué es esto que, ¿no?, de Industrias Creativas, ¿no?, que tan buena pinta tiene. Les quiero presentar también a Loli Requelme, que es directora general del grupo La Mafia se sienta a la mesa. Gracias, Loli. A Enrique Parisi, que es cofundador, también director de internacionalización de Aquí tu Reforma. Van a ver que son empresas que tienen diferentes trayectorias y que ese paso a la internacionalización han dado en diferentes, bueno, estadios, ¿no? Algunos nacen, digamos, con la internacionalización o con el objetivo de internacionalización en el ADN. Otras empresas, otras franquicias han decidido, bueno, en algún momento de su desarrollo, lanzarse a la internacionalización. Y quiero presentarles en último lugar a Sergi Tomàs, que es director de expansión internacional de Kids and Us. Y lamentando la ausencia hoy, que habría sido también muy interesante, de Meria O'Kane, del grupo de Uñas, ya ha sido fundadora, pero que no ha podido asistir, nos ha podido acompañar esta mañana. Muy interesante porque también es una franquicia que se ha lanzado a Estados Unidos, que no es un mercado nada fácil. Han empezado por Miami, también es interesante, pero creo, Eduardo, que ha protagonizado algún desayuno, ¿verdad?, de la AEF, con lo cual, bueno, ese testimonio también se puede ver en la página web. Pues perfecto. Y también invitaría a que se incorporara a Eduardo Abadía, director ejecutivo de AEF, para, con su larga experiencia internacional, también contarnos cuál ha sido la trayectoria de las franquicias en distintos mercados. Ya nos has hablado de Colombia. Con todo el respeto a Mary, no soy Mary, pero bueno. Siempre me toca. No, hombre, lo que sí que quiero resaltar, que todo es vivo en esta vida, y ayer a las 9 de la noche, me llamó la directora general que habían ingresado a su padre, tenía que coger un tren urgente para Málaga, que no podía, que bueno, que era lo que era, y bueno, para eso está Eduardo Abadía, que si puede. No me gusta dejar nunca una silla vacía y bueno, pues aquí estoy, por si puedo aportar algo. Perfecto, Eduardo. Pues lo primero, señor Robina, que nos cuente qué es eso de Industrias Creativas, qué servicios ofrece, formación, ¿no?, también, sobre todo, incentivos a cualquier empresa que pretenda, ¿no?, la internacionalización. Cuéntanos un poquito en qué el ICEX ayuda en ese paso tan pregunta muy importante. amplia, así que ir respondiendo poco a poco. Lo primero que quiero decir es que, como mensaje principal, ICEX no da ayudas, ICEX presta servicios, ¿vale? Hace ya muchos años, sí, ICEX era una entidad que daba muchas subvenciones. Tenemos unos presupuestos de unos 200 millones de euros que eran los presupuestos generales del Estado. Llegó la crisis de 2010-2011, todo eso se acabó y entonces teníamos que reinventarnos, hacer más con menos, y cambiamos. Yo creo que es la dinámica natural de cualquier entidad pública que presta servicios a empresas. No es tú que necesitas dinero, toma, tú que necesitas dinero, toma, sino no, te voy a prestar un servicio, ¿vale? Y entonces, eso es lo principal. Prestamos servicios de interés, evidentemente, a las empresas. Eso no significa, yendo al detalle, que no haya subvenciones. Tenemos acuerdos con las principales asociaciones sectoriales del país, donde en los planes sectoriales sí que hay ayudas para que repartan ellas y que den a empresas que van a ferias, o como por ejemplo, en este caso con la Asociación Española de Franquicias, pues se da un pequeño patrocinio para financiar este estudio, ¿vale? Pero bueno, ese es el principal mensaje de si damos subvenciones o prestamos servicios. Y luego diré servicios como formación, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque no es algo fácil. Evidentemente es una decisión que es compleja. Los servicios que presta ICEX, digamos que van en distintas fases de las necesidades de la empresa. Es
decir, una empresa tiene un producto, un servicio interesante, quiere salir, ¿y qué es lo que le falta? Pues que no sabe cómo. Entonces, el primer servicio es el de formación. Entonces, aquí en ICEX damos formación a personas y a empresas, si a grandes rasgos. Y en personas quiero destacar, por ejemplo, las becas ICEX, que este año se cumple el 50 aniversario de las becas ICEX. Los becarios ICEX están en todas las empresas, creo yo, internacionalizadas de España, han sido fundamentales para la empresa y también para las oficinas económicas y comerciales. Con el plan de recuperación están las becas Vives, que son unas nuevas becas. No tienen la formación que tienen las ICEX de toda la vida, pero también son muy interesantes para las empresas. Pero una vez que dices, bueno, pues ya sé la teoría, ahora voy a ver qué mercados me interesan. Entonces ahí lo que necesitas es inteligencia económica, inteligencia de mercados, ¿vale? Entonces los servicios que prestamos ahí pues pueden ser fichas sectoriales, estudios de mercado, jornadas técnicas, etcétera. Cuando ya te sabes la teoría dices, bueno, pues ahora tengo que hacer actividades de promoción. Bueno, pues ahí estamos también con ferias, encuentros empresariales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y un último servicio, una vez que ya tienes todo y ya sabes dónde quieres ir y cómo tienes que hacerlo, dices, bueno, salir es caro. Claro, ¿y esto cómo lo financio? Bueno, pues ICEX no tiene fondos, pero que sí presta asesoramiento financiero. Sí conocemos perfectamente todos los instrumentos financieros de la Secretaría de Estado de Comercio, el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, los instrumentos de CESCE, los instrumentos de COFIDES, etc. Entonces, digamos que abarcamos todo el proceso de que una empresa puede necesitar. Vale, con lo cual tenemos un primer consejo, ¿no? Hablar con ICEX antes de tomar la decisión para ir paso a paso y contar con el asesoramiento adecuado, la formación adecuada. Perfecto. Y a las empresas que ya os habéis lanzado, algunas, como decía, está en su ADN, con lo cual nacieron con esa vocación. Otras han tomado la decisión a lo largo de la trayectoria de la empresa, ¿no? Me gustaría que nos dijerais brevemente en qué momento, o quizá que describáis brevemente cuál es vuestro negocio, quizá en un minutito para que todos nos ubiquemos, y decirnos en qué momento se decidió tomar esta decisión, se decidió internacionalizar la empresa, qué país fue el elegido y por qué se tomó esta decisión. Quizá Loli o da igual. Muy bien, a ver, yo represento al grupo de la restauración. Nosotros somos un grupo de restaurantes pues, que estamos distribuidos a nivel nacional y desde el año 2022 ya internacionalmente nosotros elegimos Portugal. Como ha comentado antes Eduardo, teníamos que tomar una decisión hacia dónde íbamos, porque sí que es verdad que era uno de nuestros objetivos, sin ninguna prisa y como algo muy medido y muy pensado, porque desde luego no es nada fácil. Nosotros, la primera incursión que hicimos fue, como digo, en Portugal a través de un máster franquiciado y, bueno, tuvimos que adaptar muchas cosas. No es tan sencillo como decir, vale, tienes aquí ya 100 y ya he perdido el número, 100 y pico unidades en España, ya tienes todo hecho y ahora vamos a colonizar y ya está. No, no es así. ¿Cuánto duró ese proceso? Pues estuvimos, desde que firmamos el primer contrato con ellos, estuvimos aproximadamente año y medio, porque ya no solo era adaptar nuestro modelo al país, que creo que es clave, sino estudiar muy bien cuál es el tipo de país al que vas, cuál es la tipología de gente, sobre todo en la plaza donde vayas a implantar tu primer local, cultura, costumbres, y luego ya nos vamos a toda la parte normativa, legislativa, etcétera, etcétera. Claro, eso conlleva hacer una serie de ajustes dentro de tu cuenta de explotación, porque los números no son los mismos aquí en España que son en otro país. Otro tipo de impuestos, otro tipo de aranceles. Yo recuerdo que, por ejemplo, adaptar nuestro programa informático sobre todo más a la hacienda portuguesa, porque tienen otro sistema de tratamiento, pues ya entonces nos costó más de 50.000 euros. Eso es un puntito. A partir de ahí sigue sumando. Y eso que es un país que, como bien ha dicho Eduardo, lo tenemos cerca, nos resulta cómodo a la hora de, bueno, pues si tenemos que desplazarnos es algo mucho más sencillo, porque no solamente tener a alguien que te represente en el país y ya está, ya también lo tengo todo hecho, él lo hará todo. No, hay que tutelarlo, hay que formarlo, tiene que coger muy bien lo que es la esencia de tu marca, porque si no la marca se puede distorsionar y al final somos los mismos.
Y ya, bueno, pues ya el año pasado dimos el siguiente salto a Andorra. Y bueno, pues un poco más de lo mismo, por muy cerca que estén, no dejan de ser también países. Nuestra política es hacer un efecto expansor de cerca a más lejos, sin pausa pero sin prisa, pero sí que de una forma muy moderada y muy contenida. Perfecto. Enrique, vuestra experiencia aquí tus reformas es bien distinta, ¿verdad? Sí. Nuestra expansión empieza bien lejos, ¿no? En Sudamérica. Sí. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y al ICEX, tengo que decir que somos clientes vuestros. De hecho, además somos un ejemplo de que hemos recibido alguna subvención. Sé que no queréis promocionarlo mucho, pero de hecho justamente fuimos a una feria en París hace 2 años, concretamente, con una subvención vuestra, y captamos un máster franquiciado para Francia, con lo cual pues yo creo que es un claro caso de éxito, y además también hemos consumido servicios vuestros y estamos en ello, ¿no? Con lo cual en ese aspecto pues estamos contentos. Cierro paréntesis de publicidad y tal. Entonces, hablo un poco de Aquí tu Reforma. Nosotros somos una red de franquicias de reformas. Nacimos con el objetivo de ser capaces de agrupar, profesionalizar y digitalizar el sector de la reforma, un sector muy grande, muy atomizado, poco profesionalizado. Y entendíamos que la manera de hacerlo era pues, mediante el modelo de franquicias, porque éramos capaces de agrupar oferta, demanda y ser capaz de posicionar una marca, y mediante la tecnología, ¿no? Porque hoy en día intentar posicionar una marca que lidere un mercado sin tecnología pues es complicado. Entonces ya nacimos incluso con esa vocación internacional. Nuestro objetivo era posicionar la marca de reformas líder a nivel global, algo nada fácil, pero bueno, en ello estamos, ¿no? Empezamos el inicio del proceso de internacionalización en el 2022, que incorporamos el primer país, que fue México. Ahí estuvimos pues validando. Tengo que decir que nosotros iniciamos la empresa en 2019, o sea, somos jóvenes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el proceso de internacionalización lo empezamos en 2022 con México, estuvimos unos cuantos meses, todo el año, los incorporamos el máster franquiciado a mediados del 22, y durante ese año estuvimos validando pues toda la operativa internacional, ¿no? Porque es algo que tiene su complejidad, lo ha comentado la compañera, pues hay que digamos, asegurarse que tienes todo muy bien atado para empezar un proceso de internacionalización fuerte, ¿no? En 2023 empezamos ya un proceso de internacionalización más ambicioso. Entonces incorporamos a la marca Italia, incorporamos Francia, incorporamos Colombia, y en el 2024 hemos incorporado Portugal, hemos incorporado Brasil y Chile. Y bueno, ahora estamos en ese proceso de consolidación de todos esos países. Tenemos cerca de 290 franquicias en estos 8 países que he comentado, y pues bueno, la verdad es que la parte del eje estratégico de la internacionalización pues tiene un papel muy protagonista en lo que es la estrategia global de la marca. ¿Y por qué en vuestro caso, primera plaza, pensáis en México? Pues mira, es una buena pregunta. Lógicamente hicimos estudios al respecto. México es un país bastante hermano, en el sentido de culturalmente tiene ciertas diferencias, pero hay muchas cosas que también nos aproximan. Y en nuestro caso, que luego podemos hablar más en profundidad de ello, consideramos que nosotros elegimos el modelo máster franquicia para internacionalizar. Con lo cual tuvimos la oportunidad que se nos presentó, sin ni siquiera buscarlo, un máster franquiciado muy bueno para México. Entonces al final yo creo que tu compañero de viaje es clave para asegurarte cierto éxito, ¿no? En ese camino, ¿no? Entonces pues decidimos dar la oportunidad y emprender esa aventura de iniciar la internacionalización con ellos, y lo hicimos de la mano de los máster franquiciados, que a día de hoy pues lógicamente siguen con nosotros, tienen más de 100 franquicias en México, con lo cual está haciendo un trabajo excepcional, ¿no? Y con ellos empezamos la internacionalización. ¿Máster franquiciado también en vuestro caso, Sergi, también? Bueno, sí, buenos días a todos. A ver, en nuestro caso, nosotros somos una persona un poquito más veterana, digamos, ¿no? Porque nosotros, la primera escuela, por cierto, nosotros tenemos escuelas de inglés para niños, ¿vale? Kids and Us, que sabéis, bueno, somos aquí líder absoluto del mercado en España, en Italia, en Bélgica, básicamente intentamos serlo allí en cada uno de los países donde entramos. Y entonces esto arrancó en el 2023 con la primera escuela, ¿vale? En Manresa. Hasta el 2007 no se decidió empezar a licenciar y franquiciar, ¿vale? En España. Y no fue hasta el 2011, cuando ya teníamos más de 70 escuelas en España, que el fundador, en ese momento director de ventas, director general, director de expansión, que hacía todo, decidió dar el salto e irse a Italia, ¿no? El primer salto fue en Italia, y fue a través de un máster franquiciado. También una persona que se enamoró de Kids and Us, una persona que nos conocía y tal, y dijo que esto lo quiero para mi país, ¿no? En el 2012
Pasó lo mismo para Bélgica, Francia y Andorra, ¿vale? Y en el 2014 saltamos el charco y nos fuimos a México, ¿vale? Estos fueron los primeros, digamos, los primeros pasos que dimos hacia la internacionalización, siempre de la mano de un máster franquiciado, ¿vale? Hasta ese momento no teníamos ninguna experiencia a nivel internacional y entonces decidimos que la mejor manera era trabajar con un empresario local, ¿no? Y entonces todo esto la verdad es que nos ha funcionado bastante bien, y lo que hemos hecho nosotros, digamos, con el paso de los años, en esos países donde veíamos que había una potencialidad enorme y que no estaba suficientemente explotada de la mano de nuestro máster, lo que hemos hecho es recomprar la máster para ser nosotros los que empujemos esa expansión, ¿no? Y es lo que hemos hecho para México, lo hemos hecho para Francia, lo hemos hecho para Italia, y ahí es donde nosotros empezamos realmente a empujar y a ser mucho más, digamos, ambiciosos en nuestro plan de expansión, ¿no? Y de hecho, hemos pasado en poco más de 10 años de tener 67 escuelas en España a tener 670 en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto solo lo puedes hacer si realmente estás ahí, te metes y empiezas a empujar fuerte. Claro, ahí es nada, 670. Estoy fijando en los países que estáis describiendo y realmente se corresponden bastante, ¿verdad?, con los recogidos en el informe, porque se habla de los 10 primeros países por número de locales operativos en marcas españolas: Portugal, Italia, México, por supuesto, Francia, Argentina, Alemania, bueno, y dentro de Andorra también, por supuesto. Eduardo y también Eric, desde vuestra perspectiva histórica, tanto de ICEX como Eduardo de la agencia de la Asociación de Franquicias, ¿este ha sido siempre el destino de... Es decir, esta foto fija de hoy es muy parecida a la que era hace 10 años o hace 20 años? No, yo creo que ha habido una evolución terrible, ¿no? Es decir, en positivo, ¿no? Es decir, primero porque yo me acuerdo que el primero tengo que decir, bueno, como anécdota, el que me conoce sabe que siempre cuento anécdotas que son muy importantes, para las empresas y para los particulares. Fuimos a Santiago de Chile, apoyado por el ICEX. Es verdad que subvenciones a la propia asociación nos ha dado pocas, ha dado a las empresas, lo digo claramente, es decir, que gracias a Dios hay que dejarlo muy claro. A mí, en su día, me parece que creo que en aquella época, hace el siglo pasado, nos disteis una bolsa de viaje, pero se debió perder porque ya no dabais el dinero. Pero bueno, lo importante es dárselo a las empresas, porque nosotros de alguna manera u otra hacemos el servicio. Dicho eso, fuimos a Santiago de Chile, pero con una mano delante y otra detrás. No sabíamos de lo que había, ¿no? Entonces fuimos a un hotel, que además que era un hotel Hyatt, en Santiago de Chile, y eso no conseguimos nada, porque la mayoría, como lo he dicho antes en el momento de la exposición, la mayoría de marcas chilenas iban más fácil a Estados Unidos que tenían pensado España. Es decir, que eso es un tema que el año 96 pasaba. Es verdad que el año 98, antes he visto cara de simpatía, fuimos a México por primera vez con cuatro marcas. Además, entonces no había banderas de estas, ni esto, llevamos una bandera pues como si fuéramos los conquistadores de no sé dónde, ¿no? Es decir, éramos ahí una bandera española, una mexicana, porque estamos hermanados, y era una feria muy importante en México, y fuimos 4 empresas, ¿no? Alguna de ellas que está hoy aquí, ¿no? Es decir, que hoy hasta cerca de 20 y tantos empresas que han ido en un pabellón a México, pues han pasado X años. Hoy ya las empresas no tienen que ir al pabellón, ya pueden ir a nivel individual. Es decir, nosotros como asociación lo que hacemos es intentar ayudarles a tomar una decisión o a no tomar una decisión de un país si no está adecuadamente hecho, ¿no? Luego a partir de ahí crecen como las personas, y lo que tienen que hacer es crecer, y es un orgullo pues que hoy, como que está aquí Enrique, y quizás las que voy a contar. Es decir, ya no es que vayas allá a triunfar, sino que sea la líder. Es decir, ya no es ser bueno, sino ser el líder de otro país, cosa que me imagino que a las marcas de su país no le debe hacer ninguna gracia. En mi opinión, lo quedo aquí que no graben, pero bueno, eso es así. Y en Santiago de Chile lo mismo, ¿no? Es decir, que una marca española, que haya unas cuantas, ya está en Santiago de Chile, me parece así. Portugal, pues sí, es importante. También ahí Loli ha dejado de hablar de Andorra, pero creo que también es un país donde tampoco os estáis, y que es evidentemente un país con mucha importancia. Estados Unidos es más complicado, tienes que entrar, o por lo menos las marcas que han ido han tenido problemas y tienen que venir más por el continente de Miami, todo este tipo de más entorno latinoamericano, más que el concepto puro y duro americano, porque es un mercado muy competitivo y muy selectivo, como es Europa. Es decir, yo siempre digo lo mismo, no es un problema. Hay empresas que dicen, bueno, vas a México, triunfas. Bueno, triunfas si lo haces bien, porque puedes hablar muy bien, nos podemos entender muy bien, pero no hacemos negocio. En cambio, vas a otro país
que necesitas una traductora y haces negocio. Es decir, el problema no es lo que hables, sino lo que tienes y cómo lo adaptas. Y eso es un poco el reto de las marcas. Como yo decía, tú no puedes ir a un país de alta competitividad y de alto desarrollo de franquicia a ver qué pasa aquí, porque primero te va a costar mucho dinero, vas a fallar, y si tú no tienes una estrategia de crecimiento vas a tener que volver con el coste que lleva a la marca, al máster franquicia, si hay un máster, y la recuperación de eso. Quiero decir, cuidado, porque estas cosas son muy serias. No se puede crecer de una manera exponencial, hay que crecer con una manera concreta, estratégica y de desarrollo, y saber con qué tipo de formato. Otro de los temas, y con esto acabo, ellos han hablado de máster franquicia, que es, en teoría, una fórmula muy importante, pero imaginaros lo que es México, donde ya DF solo tiene 21 millones de habitantes censados. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Un lado individual? ¿Un máster para todo México? Pues si solo DF tiene 21 millones. Me imagino que todos vosotros pues habrán dividido México en países, como si fueran países como Estados Unidos, y tendrán pues 4 o 5 máster franquicia o los que el informe diga, ¿no? Y bueno, y eso es un poco los retos, ¿no? Hay otros países más complicados, como es Australia, continente, ¿no? El continente australiano. Hay otros países que han cambiado todo, como es el país, todo lo que es Oriente Medio, que allí, pues bueno, pues al final, pues muchas marcas, o por lo menos unas cuantas, consiguen vender un máster franquicia, porque allí los árabes te compran todo, o casi todo, ¿no? Entonces, se compran los derechos para todo el país, y bueno, si consigues un gran socio, pues bueno, oye, bienvenido sea, pero porque no tienes muchas opciones de crecimiento, ¿no? Pero hay que buscar otras fórmulas. Por eso no hay una regla fija en cada país, y en cada momento es uno. Cuantísimos elementos pone Eduardo no me encima de la mesa. ya para responder, pero bueno. Eric, si te parece, vamos a comenzar por el principio, entonces. ¿Qué decisiones se tiene que tomar? ¿Qué tipo de estudios de mercado se tiene que realizar? O sea, ¿cuál sería el consejo desde ICEX para cualquier empresa que en este momento pues, decidiera que quiere hacerlo, que ya tiene una estructura suficiente en España, que se ven fuertes y potentes para aventurarse, ¿no? Salir fuera de las fronteras? El primer consejo es fundamental dejarse asesorar, ¿vale? Hablamos de los servicios de formación y de las becas, y se me olvidó comentar el servicio de ICEX Next, que es más para empresas, que son servicios de consultoría, donde también hay subvención y hay un plan de salida, un consultor ayuda a la empresa a cómo salir. Pero lo que decías de hablar con ICEX, yo digo hablar con ICEX y hablar siempre, te voy a volver a repetir, siempre, con las oficinas económicas y comerciales, allá en el mercado donde quieras ir. Porque te van a dar consejos que seguramente no pueden dejar en un informe escrito, porque es Embajada de España en ese país, ¿vale? Por ejemplo, por mi experiencia, yo he vivido en un país pobre y en un país rico. En el país pobre se fomentaban mucho las joint ventures y que funcionan todas, acaban como el rosario de la aurora, ¿vale? Pues porque en esos países no está el win-win, que todo lo entendemos muy bien, entiende, hay win, you lose, ya vendrá otro, ¿vale? Y eso evidentemente no lo puedes dejar por escrito. He estado en un país rico, esto es de Oriente Medio, y la gente va allí pensando, hombre, pues si son ricos me lo van a pagar bien. Todo lo contrario, son mercados ultra competitivos, ¿vale? Entonces, siempre las oficinas comerciales les darán consejos, y entonces poneros en contacto por email, por teléfono. Otros servicios que tenemos son los conectados, que son videoconferencias con las oficinas. Vete allí presencialmente, habla con ellos y que te cuenten la verdad. Qué bueno. Entonces, bueno, ya nos habéis hablado el primer paso, ¿no? ¿Qué vicisitudes habéis encontrado en el camino? ¿Qué consejos podríais dar? ¿En qué os habéis equivocado, por decirlo así, para que otras empresas puedan aprender, ¿no?, de esa experiencia? ¿O en qué habéis acertado también, obviamente? Si seguís allí es porque va bien y entonces habéis acertado, pero ¿cuáles han sido esos aciertos? ¿Cuáles han sido las claves que os han permitido, primero, tener éxito en esa primera plaza y, por lo tanto, también seguir creciendo? Entonces, claves de éxito, también algún fracaso, o más que fracaso, bueno, algún aprendizaje que habéis sacado por el camino, ¿no? A ver, en nuestro caso llevamos poquito tiempo, quizás somos los más junior en este sentido,
Y, a ver, tropiezos de momento tampoco es que hayamos encontrado. Sí que, como bien dice, asesoramiento, información, ir mucho allí a la plaza, dejarte asesorar por otras empresas que ya han pasado por ese proceso. Es verdad que nosotros, escuchando a los compañeros, tenemos otro... bueno, tampoco creo que sea problema, sino algo que nos puede complicar un poco más esa expansión tan fuerte como han tenido ellos a otros países, y es que nosotros producimos nuestra alimentación. Entonces, no es lo mismo desplazar personas que desplazar materia prima. Eso quizá es uno de los principales motivos por los que hemos empezado por países más cercanos, porque aparte, pues si queremos dar el salto, que lo hemos valorado y por supuesto está dentro de nuestro plan estratégico más a largo plazo, pero si tenemos que cruzar el charco tiene que ser pues con una fábrica allí, porque nosotros somos productores. Hay parte que sí que es de proveedores locales, pero lo que es el corazón, nuestra pasta, nuestras bolas de pizza, los rellenos, tenemos fábrica propia. Entonces, esto es interesante esto que dices, Loli, claro, porque seguro que muchas empresas que están en ese mismo sector, ¿no? La restauración, claro, que se plantearan esto, ¿no? Sí, o sea, entonces, ¿seguimos siendo fabricantes o...? Para nosotros la calidad de nuestro producto es piedra angular. O sea, preferimos sacrificar no tener que salir muy lejos a perder nuestra esencia. Al final nosotros no estamos tocados por ningún capital riesgo, somos los socios fundadores y los que nos hemos ido incorporando a lo largo de estos años, y para nosotros el producto es piedra angular en nuestro negocio. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que vayamos a sacrificar nada, sino que todo lleva un proceso, que primero tenemos que testear muy bien lo que estamos haciendo, pues ver que el máster franquicia con el que hemos firmado pues realmente es el adecuado, porque ya os digo, llevamos 3 añitos de recorrido, no es tiempo todavía como para tomar análisis. De momento estamos contentos y satisfechos. Ahora abrimos la tercera unidad en Portugal, en Braga. Primero hemos querido hacer en Lisboa núcleo, porque para poder hacer marca también es mejor tener varias en la misma plaza. Si empiezas a disparar a todos los sitios, pues ni aquí en España no suele salir bien. Entonces son cosas que, como digo, para nosotros es muy importante el medirlo, y que luego estás dejando parte de tu producto, del tratamiento, que tienes que testear, que guste al público de otro país, y aún así siempre tienes que hacer adaptaciones. Y eso requiere pues una problemática en el sentido de que los cambios pues se tienen que producir primero en la fábrica, después la distribución, y como he dicho, pues toda distribución y sobre todo en Andorra con las aduanas, cada cosita que mandas tiene que pasar por aduana. Requiere de una burocracia brutal, cuando a lo mejor pues en Portugal no es tan complejo. Tú puedes mandar distintos camiones con distintos productos, en cambio en Andorra cada producto tiene que tener su tipología, tiene que pasar una aduana distinta, unos controles distintos, y eso requiere que durante a veces tiempo se queda retenido en la aduana, y estamos hablando de materia prima. Entonces, bueno, estamos ahí, estamos trabajando en ello. Todos estos estudios, me imagino, formaron parte de un análisis previo, ¿no? Con todos estos... Éramos conscientes, pero también es cierto que de lo que te dicen y lo que te cuentan cuando lo sufres en el día a día requiere también en tu estructura cambios y adaptaciones. Pues es lo que es. Lo que pasa es que eso requiere de que si tienes más burocracia, pues vas a tener que tener más personal que lo tramite bien, que lo tramite adecuadamente, y luego pues informar. Hay veces que el franquiciador, ni siendo del propio país, porque nosotros intentamos que los franquiciados sean del propio país, pues hay veces que ellos mismos también tienen el desconocimiento, que les contamos nosotros la problemática o no que hay en su propio país. Con lo cual, primera enseñanza, a lo mejor primera anotación es: de lo escrito a la realidad hay que contar con un margen. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Por si acaso. Totalmente. Hay que trabajarlo, hay que adaptarlo, y bueno, no rasgarse las vestiduras, es lo que es. Si tú quieres dar ese paso, tienes que ser consecuente, y por supuesto, cuanta más información y más formación tengas a tus espaldas, más sencillo te va a resultar también. Enrique, en vuestro caso, clave del éxito, antes adelantaste digitalización, supongo que por allí va, ¿no? Parte del... Sí, yo creo que desafíos y problemas vas a tener. O
sea, eso en mi opinión, eso es casi es imposible evitarlo. Lo que pasa es que te tienes que preparar lo suficientemente bien como para que no impacten en tu línea de flotación y pongan en riesgo pues, el país, pongan en riesgo el modelo de negocio, ¿no? Entonces, para eso, obviamente hay que prepararse, seleccionar bien el país, hacer ciertos estudios. Yo creo que hay que ser bastante científico en la toma de decisión del país. Pero también hay veces que hay que tener cuidado porque análisis igual a parálisis, ¿no? Es decir, el Excel lo aguanta todo, los informes lo aguantan todo, pero luego hay que ir al país y entonces ya pues te enfrentas a la realidad, ¿no? Y hay veces que te das cuenta que algo que no tenías previsto, que es muy complicado, antes ponía el ejemplo de cosas que no están en el papel, ¿no? Que es muy complicado, igual no se te había ocurrido, pues ostras, quizás algo más relevante de lo que pensabas. Y si no estás allí, o hasta que no estás ahí, mejor dicho, no lo ves, ¿no? Entonces nosotros, desde luego, hacemos un proceso de estudio, concretamente hacemos un estudio matricial en el cual pues, tenemos una serie de variables, tanto factores externos, factores internos. Factores externos son pues, temas del país, temas económicos, temas de incluso la capacidad de digitalización del país, todo el tema de cómo evoluciona el PIB, pues no sé, si la población es más joven o está más envejecida. Hay una serie de puntos. Luego hay otros más internos, que son competencia, nuestro sector en concreto, qué capacidad de llegar a acuerdos tenemos, qué contactos podemos extrapolar al país. Entonces, al final, todas esas variables se puntúan y dan un parámetro y te clasifica cuáles son los países con mayor potencial de éxito para implementarse, ¿no? Entonces, eso es una fase inicial. Después se selecciona el mejor máster franquiciado, eso para mí es clave. Para mí es clave. O sea, yo soy un fan del modelo de franquicias porque me parece que es muy colaborativo. Muy colaborativo. O sea, yo creo que es una muy buena forma de crecer de una forma estable, de una forma controlando todos los flujos, porque al final la central tiene como objetivo desarrollar el mejor modelo de negocio, el mejor know-how, las mejores herramientas. El máster franquiciado tiene como objetivo adaptarlo al país e implementarlo en la red, y la red es el que hace la última milla, ¿no? El que implementa el modelo de negocio en el cliente final. Con lo cual, si todos hacen bien su parte, todo funciona correctamente. Entonces, la selección del máster franquiciado es muy importante, ¿no? Aún así, te encuentras con desafíos. Por ejemplo, nosotros, pues cuando empezamos la internacionalización en México, empezamos a vender franquicias y cuando nos quisimos dar cuenta, claro, México no es España. México es 4 veces España en dimensión. Entonces, dar servicio a franquiciados que estén en cada punta de México no es lo mismo que en España, que te coges un AVE y estás en 2 horas en casi cualquier parte, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el delivery de servicio al franquiciado pues era un desafío, es un desafío, ¿no? Entonces esas cosas hay que gestionarlas. O por ejemplo, el tema de nuestras tiendas. Nosotros lanzamos las tiendas sobre todo a pie de calle porque España tiene una idiosincrasia concreta, entonces hay mucho comercio en la calle, en las calles. Sin embargo, muchos países no son así. El comercio se agrupa en centros comerciales. Tú no tienes grandes calles comerciales donde puedes poner una tienda de Reformas. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que hay que adaptar el modelo de negocio o el concepto de tienda a centros comerciales. Inversión mayor, menos metros cuadrados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es muy importante tenerlas previstas y sobre todo tener una capacidad de reacción rápida. ¿Y para eso qué quiere decir? Que tienes que tener una estructura empresarial, un organigrama incluso, muy focalizado también a la parte de la internacionalización. Yo creo que esas son cosas importantes. En vuestro caso también, Sergi. Sí, estamos absolutamente alineados con lo que decía Enric, ¿no? Es muy importante y nosotros hemos tenido mucha experiencia en estos 20 y pico años que llevamos en el mundo, en el mundo internacional, y el tema de la selección del máster franquiciado es extremadamente claro, ¿no? O sea, lógicamente, elegir un máster franquiciado está muy bien, tienes mucha ilusión, es muy fácil para ti, le das un país, que él te hace un plan de negocio sobre el papel, como dice él, que es maravilloso y parece que te va a montar ahí un montón de escuelas y tal, y después te das cuenta que en la realidad pues pasa muchas cosas, ¿no? Después financieramente le cuesta, se ha colocado en un barrio X que no está teniendo el éxito que toca, bla, 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 ¿no? Entonces, yo como consejo sí que diría que lo primero que hay que hacer para salir, primero es pensárselo muy bien. Pensárselo muy bien. Que todo el comité de dirección esté muy alineado. Que tengamos muy claro qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo vamos a tardar, cuánto dinero vamos a invertir, qué organización tenemos que montar, porque todo parece muy fácil y después las cosas siempre son mucho más complejas, ¿no? Entonces lo primero es pensárselo bien y después analizar
hacer estudios en profundidad de esos mercados donde tú crees que tú puedes tener ese punto diferencial, ¿no? Y dentro de esos análisis, como decía Enrique, hay una serie de parámetros macroeconómicos y después están los parámetros mucho más centrados en tu modelo de negocio, ¿no? En nuestro caso es, oye, el nivel de inglés que tiene ese país, las horas lectivas que le dedican a la segunda lengua los niños en ese país, la renta que se paga por local, el coste de hora de los teachers. Claro, hay una serie de cosas que tú tienes que meter en la coctelera para saber, oye, aquí nos va a resultar más fácil o más difícil, ¿no? Entonces, cuando ya tienes hecho esto, está todo el mundo alineado y tal, entonces cuando sí que vas allá en el terreno, en el campo, y descubres muchas más cosas, ¿no? Que muchas veces pues vamos de la mano de ICEX, de la mano de Axio, y entonces nos dejamos eso y nos encontramos con muchas cosas que desde el desk no lo habíamos visto, ¿no? Yeah. Y eso está muy bien, ¿no? Entonces, yo diría que si se hace esto bien, después hay que implementarlo bien también, ¿no? Y no hay que hacer grandes planes súper complejos, sino que hay que intentar hacerlo de manera sencilla y hacer los 4 pasos claves para implementar la marca como Dios manda en el país, ¿no? Y eso siempre cuesta, ¿vale? Porque el máster puede ser que sea una persona que esté enamoradísimo, que te digo, de la marca y que ponga mucha intención, pero después le falten una serie de skills o le falte la financiación o le falten otras cosas. Y eso ha sido uno de nuestros principales learnings, ¿no? Que salimos de salida en todas partes con máster franquiciados y a día de hoy solo tenemos la mitad de los países con máster franquiciados. La otra mitad, los países con potencial, estamos nosotros con filial ya, ¿vale? Y allí también, lógicamente, eso requiere tiempo, mucha más inversión y mucha más dedicación, ¿no? Pero eso con el tiempo ya se va, digamos, tirando hacia ese lado. O sea, hay un momento en el que digamos, tomáis esa segunda vía. ¿En qué momento? Porque, o sea, en el momento que tú ves que tú tenías unos planes y tú le pones conceptualmente un potencial a un país, ¿no? Tú vamos a México, vamos a poner un potencial, como México, o Italia, te voy a hacer el caso de Italia. Que resulta que Italia, nosotros lo vemos un país potencial, con el mismo potencial que España o superior, ¿vale? En Italia, y de repente pasan 5, 6, 7 años y tu máster franquiciado te ha abierto 6, 7, 8, 10, 15 centros, ¿no? Y dices que aquí falla algo. Que nosotros en España tenemos 500 escuelas y este señor lleva 10 años aquí y me ha abierto 15. Algo no va bien. Y entonces cuando decides, oye, pues tomar tú las riendas, ayudar, empujar, que él continúe como franquiciado o multifranquiciado y tú empujas desde central poniendo todos los recursos para que la maquinaria se ponga en marcha, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho en los últimos 4 años y hemos pasado de tener 28 escuelas en Italia y en 4 años ya tenemos 100. Pues es la diferencia. Sin embargo, cuando funciona el modelo máster franquiciado, mejor no tocarlo. No, porque claro, como pasa en Bélgica, oye, claro, un matrimonio maravilloso que montó desde el primer día, hicieron las cosas perfecto, de manual desde el primer día, y claro, no, ¿para qué te vas a meter? ¿Para qué te vas a meter? Y además, ya ha hecho el desarrollo a un nivel, te diría, al 80% de lo que podría hacer sobre el país. Entonces, hay cosas que no se tienen que hacer, ¿no? ¿Este es un modelo que es común? ¿Es el más común, el de máster franquiciado, a la hora de salir? Bueno, hombre... Ya no te pregunto solo por franquicia, sino en general de la empresa española. Depende mucho del sector. Hay sectores que evidentemente encajan mucho mejor, los que habíamos visto, de moda, restauración, bueno, pues servicios educativos puede ser, de salud, encajan. Entonces, bueno, pues depende mucho del sector. No, hay distintas alternativas. Pero bueno, lo que estoy escuchando aquí me gusta mucho. Porque la internacionalización, oye, nosotros somos ICEX España, exportación e inversiones, nos dedicamos a esto. Siempre decimos que buscamos la prosperidad económica de España a las empresas a través de la internacionalización. Pero la internacionalización es cara, es muy arriesgada. Un mal momento fuera se te puede llevar la empresa fuera y tal vez dentro, ¿vale? Con lo cual esto hay ya que ha ocurrido, ir... ¿verdad? En más de una firma, con lo cual... Claro. Entonces, el caso de vuestro, por ejemplo, oye, paso corto, mirada larga, las cosas se hacen poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar en Portugal, que todos, claro, cuando hablamos de dónde están las franquicias, pues como en comercio exterior, siempre los 2 factores más importantes son la economía, vas antes a un país desarrollado como un país pobre, y la geografía, vas antes a un país cercano que a otro
queda lejano, pero en estos sectores también la afinidad cultural es muy importante. Entonces, hay muchas variables que tener en cuenta. Este es el mapa BOI, pero no sé si nos podríais adelantar, quizá, Eduardo Belleri, que este es el mapa BOI, ¿no? Y estos son los países donde están las empresas saliendo, pero ¿se vislumbra algún cambio en este sentido? ¿Hay algún país emergente o alguna zona del mundo emergente, de medio, Asia? Asia es un territorio en el que veo que al que todavía no llegamos. Bueno, es complicado. No sé cuáles son las razones. Yo creo que, lo han dicho los compañeros, que es la mejor lectura, ¿no? Yo creo que es un problema de estrategia, de empresa, y tomar la decisión a los países con unos indicadores que, como decía mi compañero de ICEX, son así, económicos, de crecimiento, de desarrollo. Tú no puedes ir a un país sin desarrollo a llevar cosas que no tienen sentido, ¿no? Pero es que también pasa al revés, es decir, que esto es global. Es decir, también cuando vienen marcas extranjeras a España les pasa igual, ¿no? Yo, por ejemplo, el problema es cómo adaptas tu producto al país. Hay países, y ya no digo España, también se equivoca, que vienen a España, no quiero decir el país porque se me va a escapar, pero lo voy a intentar que no se me escape, pero el sector lo va a conocer, el tema de flores, ¿no? De las floristerías. Pues hay países donde este concepto es casi el top, vienen a España y no lo. ¿Por qué? Porque en España la cultura de las flores son 3 veces al año. Otro concepto, y además distinto, no tiene que ver, los churros. Venir a España una marca extranjera a vender churros y me pone un churro en un papel, con perdón, de Loewe. Pues no, es que el churro no se vende en papel de Loewe, porque el churro te sale a 500 euros el churro. Entonces, o las porras. Entonces, claro, tienes que buscar un poco cómo adaptas. Claro, tú le dices a un señor que, hombre, no que, porque higiénicamente ahora no, pero en su día sí que lo hemos hecho, yo lo he hecho. En papel de periódico te ponían el churro y te lo llevabas. Hoy ahí te meten a la cárcel, claro, si haces esto. Pero, evidentemente, ¿cómo adaptas tú eso al país? Porque puedes tener un país en origen maravilloso, pero claro, si tú no adaptas ese producto a ese país, aparte de algo que han dicho los compañeros, la normativa, cada sector tiene una normativa. Es decir, la restauración, los servicios, tu reforma, es decir, cada sector, aparte de todo, tiene su propia normativa. Y no digo nada si hay distintos estados, como puede ser en Estados Unidos o en otros estados, donde la normativa es distinta, cosa que en España sabemos de eso bastante. Pues entonces hay que adaptarlo. Y sobre todo la cultura. Vamos a ver, países árabes, pues lo mismo, tú no puedes ir a vender allí jamón, pero no porque el jamón sea bueno o malo, sino porque no puedes luchar contra las costumbres de un país. Y digo lo de los churros, que era más simpático, pero es verdad, ¿no? Es un amigo mío, se ha ido a otro mercado, claro, viene aquí y fracasó. Y dice, joder, es que no come churros. Digo, no comerán tus churros. Aquí en España se come mucho churro. Porque, bueno, claro, si pones a un churro a 50 euros, pues no te come nadie. Pero lo digo en broma, pero es verdad. Sí, sí. Pero es cierto, es que es así, ¿no? Entonces, claro, hay que tener respeto por la cultura, por la idiosincrasia, incluso por los colores de las marcas. Porque las marcas a veces crean rechazo. Algo que nadie hubiera pensado. Pues crean rechazo. No crea rechazo el poner el piso 13 en algunos hoteles, en China y en compañía. ¿Por qué no vas a...? Joder, pues estamos fastidiados, ¿no? Tú puedes ser como sea, pero claro. Y este tipo de cosas son muy importantes. Esto lo aprendes cuando conoces el país. Y yo creo que este tema de la cultura, de la idiosincrasia, la adaptación, creo que es un tema, iba a decir, no frívolo, pero que es muy importante porque si no, no eres capaz de hacerlo. Yo no me atrevo, no tengo ahí la bola de cristal para saber dónde vamos a tirar. Pero quizás si China, India sería un gran desafío. China, claro, como son mercados enormes, pues siempre pensamos, y además España pues está en falta, digamos, en Asia, pero para estos sectores donde la idiosincrasia es tan importante, puede ser un poco más complicado, ¿vale? No en moda, pero en la alimentación sí, puede ser muy, muy complicado. De hecho, por ejemplo, hay más franquicias en Marruecos, que bueno, pues también podemos ser distintos, tampoco le vendemos jamón, supongo que ni alcohol, pero está aquí al lado.
China es que tiene muchas cosas para que sea muy complicado. Y la India siempre, vamos, lleva 20 años prometiendo, tiene un potencial enorme, pero no acaba de alcanzarlo. Son mercados muy complejos y muy difíciles. Asia yo todavía no lo veo como un destino de nuestras empresas en general ni franquicias. Yo creo que más Europa, por supuesto, por facilidad de economía, y también América. Yo creo que es el momento que si ustedes quieren hacer alguna pregunta, es muy interesante a cualquiera de nuestros invitados. Y a Elsa, que saludo de Cámara de México en España, que está personas muy implicadas también en este sector económico. Si quieren hacerle alguna pregunta a cualquiera de ellos. A Loli, a ellas. Sí, claro. Seguramente he explicado, yo creo que el paradigma de primero conseguir, sobre todo en el caso de conseguir consolidar la franquicia con número y puntos de venta en el país, después a partir de ahí ir a un país más cercano y luego más lejano. Ese paradigma se puede romper, también lo hago un partícipe, por el tema de la digitalización de la venta online. Si se puede cambiar ese paradigma. Primero, ¿estoy de acuerdo con ese paradigma? Es decir, llevar esos pasos para evitar que no se consolide el siguiente. Y segundo, la digitalización y la venta online puede acelerar o modificar esos pasos. Mira, en nuestro caso es un poco distinto porque nosotros como concepto ofrecemos un servicio, ¿no? Y el servicio al final son las clases para los niños y, digamos, que vengan a nuestras escuelas, que estén metidos dentro de un mundo del inglés, que aterricen ahí, que jueguen, que hablen, que socialicen, que coman en un mundo que es distinto. Esto solo se puede hacer de manera física, ¿no? Sí que es verdad que nosotros hemos desarrollado una herramienta digital que es maravillosa, que de hecho hemos estado 3 años trabajando con el MIT y hemos desarrollado una herramienta de inteligencia artificial bestial para que los niños tengan esa parte digital también, ¿vale? Los niños a partir de cierta edad. Pero la clave de nuestro modelo de enseñanza es físico, ¿vale? Entonces nosotros aquí no vemos que nos vaya a cambiar radicalmente el mundo de la digitalización en lo que es nuestro modelo de negocio. Lo que sí que hemos hecho ya es avanzarnos para nosotros meterlo en el sistema y que tengan este modelo físico y se complemente con el digital. En nuestro caso, yo creo que el tema de la proximidad es una de las variables. Es cierto, lógicamente, que es más fácil. Si ahora tengo un problema en Lisboa, pues es más fácil plantarme allí que plantarme en Ciudad de México, lógicamente, ¿no? Pero es una de las variables, ¿no? Entonces, hay otras que si al final compensan el tema de la proximidad, pues puede hacer que sea más interesante iniciar en un país a priori más lejano. Y con respecto al tema de la digitalización, yo creo que, también lo comentaba antes Eduardo, para plantearse una internacionalización tú tienes que poner a prueba tu modelo de negocio. Eso es lo primero. Asegurarte que tu modelo de negocio es sólido y tu modelo de negocio aporta un valor real, no solo al cliente final, sino también a tu franquiciado. Es decir, que eres capaz con tu modelo de negocio de hacer que tu franquiciado gane dinero, que ese es el objetivo de todo franquiciador. ¿De acuerdo? Entonces, para ello creo que la parte de la tecnología juega un papel fundamental, en mi opinión, en 2 aspectos. Una, en ser capaz de hacer tu servicio o producto más escalable. ¿De acuerdo? En nuestro caso, por ejemplo, hemos digitalizado todo el proceso de la gestión de la obra, porque al final nosotros ponemos ladrillos. Se pone el ladrillo aquí y se pone el ladrillo en Brasil, ¿me explico? Pero tenemos que controlar que se pone el ladrillo correctamente. Entonces, la forma de controlar que se pone el ladrillo correctamente, estoy simplificándolo mucho, permitidme, es digitalizar el proceso de la puesta del ladrillo. Y luego hay otra segunda parte de la digitalización muy importante, que es cómo mides y cómo eres capaz de controlar todos los procesos de la empresa. Desde un punto de vista de cómo el franquiciado interactúa con el cliente, a cómo tu máster franquiciado interactúa con el franquiciado, a cómo tú interactúas con todos los stakeholders, con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de tener visibilidad de que las cosas están ocurriendo correctamente como tú quieres que ocurran, porque si no vas a ciegas. Entonces, lo que no se mide no se mejora. Y los parámetros que no tienes control, pues al final, ¿qué pasa? Que acabas descontrolando el modelo de negocio, ¿no? O mejor dicho, no controlando el modelo de negocio. Con lo cual, para nosotros la parte de la digitalización, en términos de el producto o el servicio que ofrecemos y en términos de cómo controlamos toda la parte de toda la fase de toda la cadena de valor con el objetivo de saber qué está ocurriendo, lo que queremos que ocurra, si la tecnología
pues, a ver, yo admiro, la verdad, la gente que hace 30 años internacionalizaba la empresa, porque el nivel de complejidad es mucho mayor. Yo ahora mismo pues puedo ver qué está ocurriendo en no sé dónde, ¿no? Antiguamente, pues imagino que requerían unas estructuras mucho más complejas también, ¿no? Pero para mí la tecnología tiene ese objetivo. A ver, en nuestro caso, como ya he explicado, sobre todo por el tema de la fabricación, es vital que hagamos esa labor de expansión más, de ramificación, de cerca a lejos. Pero en nuestro caso la parte de digitalización la tenemos muy avanzada, a pesar de ser una empresa de hostelería que parece que la tecnología está más enfocada a otros grupos empresariales. Nosotros desarrollamos un sistema ya hace 5 o 6 años muy potente en el que tenemos el control de todas las unidades de negocio a golpe de móvil. O sea, puedes estar en cualquier parte del mundo y tú tienes el control de lo que está pasando en ese momento en todas las áreas. ¿Qué se está vendiendo? ¿Cuál es la familia de mayor facturación? ¿Por qué se está vendiendo en esta zona del local y en esta otra zona no? ¿Qué dicen de ti en redes sociales? Se aglutina todo dentro del mismo sistema y eso nos aporta pues una capacidad de reacción muy grande. De hecho, ese ha sido uno de los principales atractivos que hemos tenido, no solamente en este ámbito internacional, sino a nivel nacional, porque en hostelería un desarrollo de este calibre pues no es fácil, no digo que no lo haya, no es fácil de verlo. Y al final todos lo que necesitamos es tener el control de nuestros negocios, de nuestros KPIs, sobre todo para nosotros es fundamental tanto la parte de recursos humanos como la parte del control de producto. Quizá ahí nos estamos yendo en cuenta de explotación en torno al 62%. Y tener eso controlado a golpe de tablet, de móvil, etcétera, etcétera, pues es un valor muy importante. Por esa parte no nos da ningún miedo porque lo que tenemos que hacer son adaptaciones, como nos pasó en Portugal, a los sistemas, pues sobre todo más enfocados a las haciendas de cada país, ¿no? Porque los controles son distintos. Entonces hacer desarrollos que enlacen nuestro sistema con las necesidades que tiene cada uno de los países y la verdad es que eso, si son franquiciados que se dedican únicamente a este sector, bien, pero es que nos estamos encontrando que tenemos muchísimos franquiciados que se dedican a otras cosas y que quieren este modelo de negocio para diversificar y por la tranquilidad de que tienen un control. Entonces, esa parte es quizá uno de nuestros puntos más fuertes en este momento y bueno, pues el pensar que si queremos seguir creciendo, pues a lo mejor tenemos que ir montando fabriquitas en otros puntos porque para eso es vital para nosotros. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Por aquí. Buenos días. Bueno, yo solamente quería apoyar la noción que han dicho sobre que en los países muy grandes, como en el caso de México, evidentemente no es lo mismo vender a Nuevo León, que está pegado en Estados Unidos, que vender a Yucatán, ¿no? Que está realmente pegado al sur de lo que es Centroamérica. En ese caso, la verdad es que tienen muchísimas posibilidades de crecimiento y de venta, ¿no? México como país es la puerta tanto de Estados Unidos, Canadá, con nuestro tratado de libre comercio que tenemos, y hacia México, hacia lo que es América Latina, igualmente, o sea, es la puerta. Y una vez que estás en México, pues es muchísimo más fácil poderte establecer en el resto de los países. Eso no quiero decir que no tengas que tropicalizarte, como nosotros lo decimos, ¿no? Pero la verdad es que tienen muchísimas posibilidades y lo que son las franquicias españolas en México están muy bien cogidas y nos sentimos muy a gusto de poder trabajar con ustedes. Gracias. Perfecto. ¿Una anotación? ¿Alguna pregunta más? A mí sí, mientras se les va ocurriendo, sí que tenemos un recién estrenado, ¿no? 2025. ¿Cuáles serían los objetivos o los deseos de internacionalización para este año en vuestras perspectivas? Sergi. Mira, nosotros vamos a continuar con los dos pilares que tenemos hoy ya establecidos. El primero va a ser Italia. O sea, Italia, como os he dicho, ya tenemos 100 escuelas y en los próximos años queremos llegar a las 200. ¿Vale? En los próximos 5 años tenemos que llegar a 200. Y en México, que tenemos ahora 24, queremos que sigan los pasos de Italia y queremos llegar a 100 también en los próximos 5 años. ¿Vale? Estas dos son las patas fundamentales de crecimiento internacional. Y entonces hemos añadido otra, que es un nuevo país que vamos a abrir ahora en septiembre, que es Polonia. ¿Vale?
nosotros cuando hicimos un estudio bastante profundo de 200 países a nivel mundial, que aplicamos una serie de variables, nos quedamos con 50 finalistas en 4 continentes diferentes y demás. Después decidimos meternos en profundidad en Europa, por lo que decíamos, ¿no? Cercanía, hay tamaños digamos suficientemente potentes de mercados para nosotros atacarlos y gestionarlos directamente. Y entonces nos salieron un montón, en el top 5 nos salieron un montón de países del este de Europa como con grandísimo potencial para nosotros, ¿no? Y entonces, claro, pues tienes un Eslovaquia, tienes un Chequia, tienes un Hungría, tienes un montón, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que esos tienen un potencial relativo a nivel de tamaño, y en cambio teníamos que Polonia tenía un potencial muy similar a nivel de éxito, pero con un tamaño de mercado que era 10 veces superior, ¿no? Con lo cual decidimos este primer año meternos en Polonia. Este va a ser el... Muy bien, y abril, septiembre. En septiembre. De hecho, ya tenemos a los máster franquiciados, ya hemos firmado los contratos y tal, pero claro, las escuelas serán en septiembre, es cuando arrancamos el curso escolar. Claro. Perfecto. Mucho éxito. Muchas gracias. En nuestro caso, nuestro objetivo principal es consolidar los países que tenemos abiertos, es decir, tenemos que más que duplicar el número de franquicias que tenemos actualmente. Y a nivel de otros países, este año nos lanzamos a la aventura de implementar nuestro modelo de negocio en Estados Unidos, que yo creo que es como el pez grande, ¿eh? O sea, sí. Si un modelo de negocio te va bien en Estados Unidos, pues directamente es otra liga, ¿no? Y lógicamente empezaremos por estados con mayor, pues digamos, similitud cultural, como por ejemplo en el caso de Florida. Yo creo que eso es un muy buen apunte de Eduardo. Clarísimamente vamos a máster franquiciado por estado, pero tenemos ese desafío de implementar nuestro modelo de negocio en un país que es gigante, que es muy competitivo, pero que realmente si eres capaz de implementar tu modelo de negocio... Es un mercado gigante también. Sí, no, total. Muy bien, pues Rick tendrá que volver al año que viene. Sí, bueno, aquí... al debate, porque... Ahí hablando de objetivos del año 2025... No lo sé, la verdad que hay muchos, ¿no? Hay muchos. Pero sí que es cierto que volviendo un poco a antes de lo que hablábamos de los mercados, es decir, nadie está libre de que porque tú seas de origen, tu concepto o producto sea tuyo, no te des cuenta que viene alguien que va a competir contigo en tu país, ¿no? Que eso es otro tema interesante, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y sobre todo, cómo hay que estar preparado, ¿no? Si yo os dijera aquí, por ejemplo, y no sé si está hoy con nosotros, no lo he visto todavía por aquí, pero por ejemplo, ¿quién os iba a decir que escuelas de danza que organizan danzas y bailes típicos españoles, venga una empresa de origen brasileño a adaptar esa escuela y te hace todos los bailes, no los brasileños, que evidentemente los conoce, sino los españoles? Y dice, hombre, ¿se le ha ocurrido a alguien? Tiene que venir un brasileño a enseñarte cómo adaptar todo este tipo de... No que tú por ser de Aragón sepas Aragón, o por ser de valenciano sepas los bailes de Aragón o los bailes de Extremadura, sino alguien que coja todo el país. Bueno, pues ese tipo de nichos de mercado, que igual es un ejemplo, y luego veremos si eso se desarrolla, ¿no? Pero eso hay que tenerlo muy claro. Y algo que decía antes Loli, que es verdad que es un poco el tema de la comunicación. Hemos hablado antes de redes sociales, el tema es muy sensible, pero es que es verdad, hay que estar muy atento. Cada día más el consumidor final, ya no como cliente definitivo, valora mucho más esas cosas. Nosotros en su época no las valoramos, primero porque no sabíamos, pero hoy en día sí. Y esa valoración de servicio, de atención, de todo, es fundamental a la hora de dar, ¿no? Por ejemplo, que es otro tema que antes no se valoraba y ahora sí. Es decir, hay que estar preparado para todo aquello que el mercado nos esté dando, ¿no? Nos esté demandando, ¿no? Y yo creo que, hombre, el reto de Estados Unidos me parece importante. Bueno, en las escuelas de inglés, yo me acuerdo que hace unos años, además lo puedo decir, además, cuando fui en uno de los viajes con marcas a Colombia, no eran de idiomas, y dice, oye, escuela de idiomas en España. Y me dice un colombiano muy cariñoso y amigo, no es porque sea colombiano, es porque era amigo. Me dice, pero aquí, ¿pero para qué quiero yo escuela de inglés? Si aquí el idioma oficial es el inglés. Fijaros, que cómo han cambiado las cosas. Es decir, ellos, esa unidad, ese desarrollo de negocio, estamos hablando de hace, pues igual, 15 años, 18 años. Dice, ¿cómo vas a poner aquí una escuela de negocio? ¿Os acordáis de lo de los churros antes? Pues al revés. Dice, ¿cómo vas a poner aquí una escuela de idiomas en inglés si el inglés lo aprenden con los 3 años? Es que no tienes éxito. ¿Quién va a aprender? Los abuelos.
están un poco gagas ya. Que ya. Y ese tipo de cosas creo que es muy importante a la hora de valorar. Con lo cual, yo diría, mercado, el mundo de la franquicia es global, es decir, a nivel mundial, y yo creo que cada marca tiene que saber dónde estratégicamente puede ir, con qué perfil, con qué no, y no perder tiempo, porque seguro que incluso en España, si no se espabila, vendrán gente, porque al final uno de los indicadores que nosotros como asociación decimos es que el sistema de franquicias, las tres ejes que funcionan en España, lógicamente el 82% de las marcas son de origen español, el 18%, 17,8% son de extranjero. Bien, eso es un lado. Segundo, que interpreten que Europa, pero España, que es el camino para entrar por Europa, sea muy interesante para poder venir marcas extranjeras, con lo cual se dinamiza mucho más. Y la tercera, que es la más difícil, las marcas españolas que salgan fuera, que van a tener que competir con todas las marcas de distintos países. Es decir, no es que luchas contra, si vas tú, por ejemplo, ahora has dicho antes, pues Chequia, lo que sea, con los checos, es que vas a tener que luchar con los checos, con los alemanes que están en Chequia, con los ingleses que vayan a Chequia. Entonces multiplicas por 10 tus competidores sanos, ¿no? Entonces hay que estar preparado. Lógicamente. Entonces, Polonia, Estados Unidos. Loli, en vuestro caso. A ver, en nuestro caso vamos a continuar nuestra expansión, sobre todo en Portugal. Tenemos ya prevista otras 3 unidades más para este año y en Andorra otras 2. A partir de 2028 es donde nos hemos marcado la chincheta para hacer el salto hacia Sudamérica, sobre todo. No sabemos todavía qué país, así que igual nos toca hablar con México, con Brasil, estamos por ahí. Todavía nos queda recorrido porque tenemos que afianzar muy bien lo que tenemos, y si todo esto nos sale muy bien, al final con el máster franquiciado tenemos firmadas 15 unidades en este momento, y Andorra lo estamos haciendo desde la propia central. Ahí no tenemos máster franquicia. Entonces, bueno, vamos a ir caminando a ver cómo se nos van desarrollando estos años. Hasta 2028 vamos a continuar este recorrido, que tenemos mucho todavía por hacer. Y a partir de ahí, pues, veremos el siguiente salto. Eres Robina, que usted lo ve con perspectiva, tú lo ves con perspectiva. Sensación de marca española en el mundo. Hombre, cada vez mejor. Cuando antes decías, joder, hace 30 años no sé cómo lo harían sin estar digitalizados, pues lo hacían. Con mucha maleta. Mucha maleta, muy complicado, ¿no? No había ni email, se funcionaba con fax o cosas, vamos, las llamadas internacionales eran carísimas, y entonces la empresa española pues no estaba afuera, pero ahora ya está, y cada vez más, y yo por la experiencia que he tenido en los países en los que he vivido, las marcas españolas se conocen, y si no están en el país se demanda que vayan. Principales, claro. Y a la inversa, España destino de fundamental, primera plaza internacional para otros países, como vía de entrada, primera nombre de ICEX. O sea, digamos, el Miami europeo, ¿no? Que sería España, por decirlo así, esto también se nota. Una de las patas más importantes de ICEX es la dirección ejecutiva de Invest in Spain, que tiene como objetivo ese mismo, atraer inversión extranjera a nuestro país. O sea que, y no había que olvidar también un tema que es importantísimo cada día más, sobre todo en nuestro país, que es la cantidad de extranjeros que están viniendo a España, que conocen la marca española afuera y que quieren comprar y adquirir marcas para quedarse aquí. Y eso es otro tema también muy importante, porque el nivel de empresarios y de emprendedores y emprendedoras, fruto de, como decía mi compañero de ICEX, de haber hecho de embajadores de la marca española en el mundo, lo han conocido, pero ahora justo vienen aquí y quieren comprar o adquirir una marca para quedarse en España. Entonces yo creo que ese tipo de tema también, se me había olvidado comentar, creo que es importante, porque va a haber muchos posibles inversores extranjeros con dinero, lógicamente, que vengan a España a poder... De hecho, nosotros, por ejemplo, muchos de los franquiciados que tenemos son extranjeros. Son chilenos, mexicanos, venezolanos que vienen aquí, aspiran a una calidad de vida distinta y vienen con inversión, con capacidad de gestión elevada, son perfiles muy buenos y adquieren franquicias nuestras que igual nunca han estado en el sector, o sí, pero en sus países, y con nosotros pues ven una forma de desarrollar su actividad empresarial de la mano de una franquicia, ¿no? O sea que si hay mucha inversión extranjera, como comentabas, nosotros lo experimentamos en primera persona. Claro, clarísimo. Perfecto, no sé si hay alguna... Comentar, bueno, es más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Que me ha encantado la mesa y los distintos ejemplos. Y ha habido algo que es muy
vamos, que es casi un denominador común, ¿no? Y en algunos casos habéis tenido éxito y en otros no tanto, y habéis como redefinido vuestro modelo de negocio. Y es el hecho del franquiciado, es decir, todos vosotros habéis expandido porque habéis tenido la posibilidad de entrar a buenos socios. En algunos casos, como los que comentaba Sergio, primero quizás el máster franquicia que elegisteis pues no fue lo que vosotros pensabais y lo habéis reconducido comprando. Me parece interesante porque al final creo que la franquicia se compone de dos partes muy importantes, ¿no? Uno es el franquiciador, que es el que aporta la experiencia, el modelo de negocio, el know-how, una filosofía determinada de negocio, pero luego está la otra parte que es la que tiene que comprar esa filosofía y tiene que seguirla, copiarla, y no se puede, no puede ser creativo en ese sentido porque la marca es del franquiciador. Pues me parece que vale la pena también para las marcas franquiciadoras invertir mucho en la elección del franquiciado para no equivocarse y para no tener que dar marcha atrás, ¿no? Para que ese modelo de negocio que ha pensado el franquiciador tenga realmente éxito también fuera de nuestro territorio. Y ahí yo creo que tanto la EF como el ICEX puede ayudar dando consejos, no solamente consejos, sino a lo mejor proponiendo bases de datos de personas que pueden estar interesadas. Para eso firmamos también los convenios de colaboración con algunos países de empresarios que tienen interés tanto en ir fuera como en ejercer o poner un negocio aquí, y creo que es interesante también recalcarlo. Gracias. Sin duda. ¿Alguna aportación? ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí. Mira, aquí va. Buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias por este foro tan interesante. Yo, cogiendo un poco el hilo de la palabra que comentaba Luisa de esos dos pilares y centrándonos en el pilar del franquiciado, me gustaría que pudieran hacer una reflexión acerca de la comunicación que existe o que tiene que fortalecerse a nivel marca con los franquiciados y sobre todo el reto que supone en la estrategia de internacionalización, cómo abordar esa comunicación de red para no perder esencia, para que ese patrón se pueda implementar en el país destino, pero guardando ese modelo de negocio que comentaba Luisa de franquiciado, y cómo es importante la comunicación entre la red de franquiciados en local frente a la extranjera o a la del país destino. Gracias. Mira, yo te diría dos cosas, ¿no? Una, que me he olvidado decirlo antes, ¿no? Nosotros estos máster franquiciados que teníamos al principio y arrancamos con ellos en los países y después recompramos la máster franquicia, estos partners nuestros no eran buenos máster franquiciados, pero son excelentes franquiciados. Cuando les quitamos la máster porque no sabían expandir el negocio, no sabían gestionar otras franquicias y demás, y se dedicaron a su propia franquicia o a las X número de unidades que tenían, hacen un trabajo extraordinario, pero no eran perfil máster franquiciado. O sea, el concepto donde nos equivocamos era elegir un franquiciado que lo hacía muy bien y darle la máster, cuando eso no se puede hacer de esta manera, ¿no? Entonces, son dos perfiles muy distintos, lo que es un inversor, un máster que sabe desarrollar una marca en un país, que sabe hacer campañas de marketing nacionales, que sabe elegir sus partners, que tiene financiación suficiente como para expandir, y eso es una cosa, ¿no? Pero tengo que decir que todos estos, hoy, 20 años después, continúan como franquiciados nuestros con unos números maravillosos, ¿vale? Entonces, eso solo era antes de contestar tu pregunta. El tema de la comunicación y cómo nos aseguramos que lo que nosotros tenemos como valores y nuestro delivery del servicio sea exactamente igual, ¿no? Y para aquí tenemos, aparte de los canales de comunicación que tenemos regulares, donde informamos, donde los traemos una vez al año a la convención internacional, donde vamos 2 veces al año a cada uno de los países y hacemos reuniones territoriales. O sea, nosotros estamos como muy cercanos en cada uno de estos países, ¿no? Pero aparte de esto, la clave inicial antes de todo esto es que tengan una formación muy, muy, muy intensiva con nosotros.
Y la formación no solo es enviarles 4 manuales o, oye, entra en la plataforma de formación que tienes aquí 25 cursos y tal. No, o sea, nosotros los hacemos venir aquí y están durante varias semanas con nosotros viviendo en Central, viviendo en nuestras escuelas, viviendo en, digamos, la operativa diaria en las escuelas, con las familias, con los discursos de venta, con los discursos de el term report, bla, 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 para después cuando se vayan a su país todo esto lo tengan interiorizado, no solamente teóricamente, sino a la práctica, cómo nosotros hacemos el delivery de manera excelente, ¿no? Entonces, eso es la manera que nosotros, en principio, nos aseguramos de que esto suceda. Una formación inicial muy, muy intensiva, vienen al país y se la damos así. Nosotros, cuando hacemos el opening en el país, estamos ahí también un par de semanas con ellos, asegurándonos de que lo que no han aprendido lo están implementando, y después hacemos este seguimiento permanente, ¿no? Estas reuniones, digamos, periódicas que tenemos con ellos, más los viajes, lógicamente, que hacen los area managers en cada uno de estos países. Yo simplemente por añadir, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice él. O sea, yo creo que ahí también el mayor desafío, o al menos uno de los mayores desafíos que creo que tiene una empresa franquiciadora es precisamente ese, ¿no? Es decir, asegurarte que todas las piezas o todas las partes del proceso o los actores del proceso implementan lo que tienen que implementar. Porque luego, pues, ostras, yo creo que esto es mejor. No, es que hacerlo así, porque si no ya no es el modelo de la marca. Entonces, con lo cual no puedo yo de alguna forma garantizar que vas a poder tener un resultado, ¿no? Entonces, y eso es un desafío. Eso es las cosas como son, ¿no? Y además yo creo que ahí entra mucho también en juego la idiosincrasia del país. Es decir, por nuestra experiencia, no es lo mismo comunicar a un latinoamericano que comunicar, por ejemplo, a un francés. No es igual. Es decir, y yo no digo que sea uno mejor ni peor, simplemente que son distintos. El latinoamericano es mucho más personal, quizá, es más del contacto humano, es más de una relación un poco más informal, incluso se podría decir, pero sin embargo otros países no. Otros países son más serios, son más rigurosos, son más de números, son más de... Entonces, eso yo creo que es muy importante, porque al final es responsabilidad del emisor que efectivamente el mensaje se interiorice, ¿no? Y si no se interioriza no se va a implementar, ¿no? Entonces yo creo que incluso, independientemente de que tengas una metodología, de que tengas unas formaciones, totalmente de acuerdo, además también tienes que adaptar un poco la manera, ¿no? de cómo transmites esa información en función del país al cual tienes que comunicar, ¿no? Yo creo que eso también es fundamental. A ver, en nuestro caso, aparte de los canales que han comentado los compañeros, intranet, las comunicaciones constantes que hay con ellos, sobre todo en el arranque del negocio, para nosotros fue muy importante y sigue siéndolo, porque continuamos haciéndolo después de 3 años, dar un seguimiento, sobre todo ahora al inicio, muy intensivo. O sea, no solamente cuando firmamos, que ahí estuvieron prácticamente un mes formándose en Central, entre Central y restaurante propio, porque una cosa es, como bien ha dicho, la gestión en el local y otra cosa es el máster. Son como 2 áreas totalmente diferenciadas. Entonces, para la parte de lo que es el restaurante, nosotros continuamos a partir de ese proceso, cada 2 meses mandamos a un área manager nuestro que está aproximadamente entre 5 y 7 días con ellos in situ en el local, porque cómo se trata todo el know-how de la marca dentro del establecimiento es muy importante, porque no solamente está el franquiciado, sino todo el personal que tiene que trabajar en el restaurante. Al final, pues daos cuenta que cada unidad tiene en torno a 10-15 personas y tenemos que asegurarnos que todos los procesos se cumplen rigurosamente tal y como tenemos establecidos. Además, este año nos hemos normalizado con la ISO 9001 y todavía los procesos los tenemos mucho más definidos y mucho más concretos. Y luego la parte del máster, que quizá ahí es donde tenemos que seguir trabajando mucho, es en la formación al máster de todas las áreas. Al final nosotros tenemos tanto el área de expansión, el área de proyectos, porque hacemos nuestros propios locales también, todo el área de operaciones, todo el área de personas y talento. O sea, tiene que tener una información tanto profesional, estratégica, muy potente para que luego pueda implementarlo, porque toda la parte de marketing al final es replicar lo que hacemos nosotros allí, pero con los medios que tienen en Portugal.
Andorra es mucho más similar a cómo funcionamos nosotros, pero en esa particularidad sí que nos tenemos que asegurar que por lo menos las 3-4 primeras unidades que se abren allí, que tengan muy bien afianzado tanto los procesos en el local como en lo que sería su central de franquicias, porque al final es replicar esa central de franquicias. Y quizá te podría decir que la mayor dificultad o donde más nos está costando es en esa parte, más que en el propio local. Entonces, para nosotros es fundamental la comunicación es constante con ellos, porque es que raro es el día que no hay una videollamada en central para cualquier tema, porque los temas son muy variados, pueden surgir en cualquier momento. Les damos ese 360 que necesitan, pero entendemos que tiene que ser algo muy a largo plazo para que se interiorice muy bien, porque al final esta persona va a ser la que luego va a tener que tener la capacidad de expandirse dentro del país. Por eso decía que en nuestro caso tiene que ser un proceso mucho más lento, mucho más asegurado, porque aparte todo el personal que lleva detrás cada unidad también tiene que asegurar que la marca no se va a distorsionar. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que añadir? Esto es como las bodas. Ahora. Sí, no, que va. Yo creo que ahora llega el momento de, primero, agradecer a todos vuestra presencia, instituciones, profesionales, empresas, colaboradores, organizaciones, participantes en la mesa. Muchas gracias por vuestra presencia enriquecedora y, sobre todo, porque creo que llega el momento que también todos agradecemos, que es para tomarnos un café y un refresco y poder intercambiar cosas, preguntas que en un momento determinado pues son más concretas a marcas o a personas. Con que, en principio, muchísimas gracias. Hasta el año que viene, Dios mediante, y que muchos éxitos para el año 2025. Gracias. Voy a presentar al presidente de Madrid, porque me ha dicho que te quiere conocer. Sí.